buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a la redacción abierta de La Mañana en El Toro Televisión. Es viernes 11 de septiembre y hoy se cumplen 19 años de un suceso que cambió el mundo. Los atentados de las Torres Gemelas de Nueva York tenían lugar hace 19 años, un 11 de septiembre del año 2001, y se trató de 4 atentados sucesivos que a través del secuestro de 4 aviones impactaron en esas famosas y desaparecidas Torres Gemelas, causando la muerte de más de 2000 personas. Enseguida vamos a recordar imágenes de aquella tragedia y vamos a rendir homenaje, por supuesto, a todas esas víctimas. Voy a saludar en la mesa a Julio Ariza, que está de nuevo con nosotros. Julio, buenos días. Qué bien, qué suerte poder estar aquí. Deo gracias de poder seguir un día más. ¿Sabes que lo que dicen los mexicanos? Que a mí me encanta. ¿El qué? Dice, ¿tú quieres hacerle reír a Dios? Pues cuéntale tus planes. Pues toda la razón. Josep María Francas, buenos días también. Muy buenos días. Terminando la semana. Terminando la semana y con Julio aquí, que es mejor que no por la pantallita, porque ya sabes lo que nos pasaba el otro día, que como te oíamos tan bajo, casi no te oíamos. Bueno, es que lo hice muy mal. No, pero si no era un problema de ayer, un problema de todo. No, y mío porque lo hice muy mal. Primero, con una pared blanca detrás, yo la camisa blanca, el pelo blanco, la barba blanca. Bueno, pero eso queda... Se parecía un espectro, se oía fatal. Bueno, en fin, no, entonces, yo lo vi luego y dije, joder, claro, oí que les hemos dado a los espectadores como hoy. Si nos preguntaras algo y nos nombraras, pero como no sabíamos qué, claro, no había manera de contestarte, porque claro. Entonces, es que os echo mucho de menos. Cuando no puedo estar aquí en el programa, tengo no te mono. vayas tanto. Tengo mono. Tampoco te has ido tanto, pero bueno. No, pero bueno. Pero hoy, el viernes, estoy aquí como vamos. Sí, señor. Como sea. Eso es bueno. Y has cumplido. 11 de septiembre, además, un día muy importante. Por muchas razones, pero desde luego los atentados de las Torres Gemelas marcaron un hito importantísimo en nuestra historia reciente. Sí. Y efectivamente, como dice muy bien María, en algunos aspectos cambiaron el mundo. En otros no lo pudieron cambiar, porque entre otras cosas, fíjate que hay gente que sigue en Guantánamo. A pesar de Obama. Siguen en Guantánamo. ¿Te acuerdas de aquellas promesas del Premio Nobel de la Paz? Exactamente, le dieron un premio Nobel por si iba a sacarlos. Efectivamente, por si no los sacaba. Y el premio lo tiene. Y le dieron el premio Nobel, y luego montó todas las guerras que pudo. Ahora Donald Trump va a dejar su primer mandato sin una sola guerra organizada, ¿no? Y con una crítica, por cierto, el otro día a las empresas armamentísticas, ¿no? Decirles, oye, que no puede uno montar guerras para poder usar las balas y los cartuchos y las bombas y los tanques y luego tener que hacer otros cartuchos y dar de comer a la industria. Porque ahí en medio hay personas que mueren. Organizarlo de otra manera, ¿no? Eso es Estados Unidos, ¿eh? Claro. Eso es la historia reciente de los Estados Unidos. Sí, pero bueno, que yo he seguido buscando esta semana, de forma... Soy un inocente, buscando que hubiera alguna noticia buena sobre Trump, no la he encontrado. Tranquilos. O sea, si vais a buscar y si van a buscar ustedes alguna buena noticia sobre Donald Trump, no será en España, no será en los medios españoles y en los europeos, con suerte. Hay una malísima que es del que sacó el Pulitzer, una noticia, me la has oído, ¿no? Que ha dicho que le había dicho Trump y después que sabía perfectamente que el COVID era súper asesino y mortal para gente joven y mayor. Sí. Pero que no lo quiso decir para no desanimar o para no poner nerviosos, con lo cual mintió. Y entonces la noticia es eso, por una parte, sí, y por otra parte que Trump ha reconocido que es verdad que dijo eso, con lo cual es verdad que lo sabía. Esa es la noticia de esa semana. Y la semana pasada, que creo que la comentamos al principio de la semana, sí, era que una periodista había dicho que 2 señores le habían dicho, que él había dicho que los soldados norteamericanos de la Primera Guerra Mundial que murieron eran tontos y cobardes o tontos e idiotas para haberse muerto en un sitio así o tal. Esa es la gran noticia del presidente de Estados Unidos en España. Pero no están los datos económicos, no están los datos de paro, no están los datos de la bolsa, no están los datos de lo que ha hecho con el acuerdo entre Israel y los Emiratos Árabes, no están los datos de la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén, no está en los acuerdos con China, no está la renegociación del Tratado Atlántico Norte con los países europeos, no está el haber puesto en su sitio a algunos países que no había forma de que se portaran medianamente de forma razonable, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, en fin,
todo eso qué importancia tiene comparado con las ganas que le tiene al pobre Trump, porque les ha negado los fondos a la ONU, a la OMS y a todos los que promueven la esterilidad y el aborto en el mundo. ¿Qué le vamos a hacer? Por cierto, el otro día confirmó Donald Trump, para que lo sepan también estos espectadores, porque eso tampoco lo podrán leer fácilmente, que los sacerdotes católicos van a poder seguir asistiendo a los marines, a los soldados norteamericanos en sus bases, en sus cuarteles, porque había una presión enorme por parte de los demócratas para echar a los sacerdotes católicos del ejército norteamericano. ¿Solo los católicos? A los católicos. No tengo noticia de otros, pero si alguien la tiene que me lo diga, porque no quiero negarlo. Lo que sí digo es que Donald Trump ha confirmado que los sacerdotes católicos van a poder seguir haciendo su labor dentro del ejército norteamericano. Estamos viendo, como les decíamos a los espectadores, imágenes de ese 11 de septiembre del año 2001, en el que en estos atentados los terroristas de Al-Qaeda causaban la muerte de 2.996 personas. Era el mandato del presidente George Bush hijo. Y bueno, pues como decíamos, el panorama político mundial sí que cambió a partir de eso. Hoy hacías alusión a Donald Trump, a esa noticia de que ha paralizado el despido de los sacerdotes católicos en el ejército. Por cierto, noticia que ya pueden leer en Rebelión en Naranja, luego les enseñaremos esa información. Por cierto, María, y os igual lo recordáis, pero aquí hicimos una entrevista en Ellos si pudieron a un personaje muy peculiar, se llama Antonio Trueba, que fue el presidente de los World Trade Centers del mundo y que el día 11 de septiembre estaba en Wall Street, estaba en las torres. De hecho, él iba a tener una reunión, yo creo que en la planta 70, 71, y llegó al hotel, dejó las cosas, llegó de madrugada, y entonces dijo, bueno, pues me voy a dar un paseo. Como la reunión es a las 10 de la mañana, me voy a dar un paseo. Entonces salió de las torres, se fue caminando por la calle, y cuando iba a volver, vio una iglesia abierta que estaban diciendo misa. Y entonces, en vez de volver a la hora que efectivamente los aviones impactaron, se quedó en la misa y llegó un poco más tarde. Cuando llegó ya había impactado el primer avión y él entendió lo que podía pasar. Lo que pasa es que él pensaba que era un accidente. Entonces, en esa entrevista, Antonio Trueba cuenta todo ese episodio que él vivió y cómo lo vivió. Y les aseguro que es una entrevista increíble. ¿Se puede volver a poner? La podemos, incluso podríamos rescatarla para hoy en algún momento. Claro. Podemos hablar con Alex y si pudiéramos rescatarla, y si no la ponemos el fin de semana, pero hoy sería el día, ¿no?, para ponerla, porque cuenta cómo vive eso y cómo cuando él está corriendo para marcharse porque sabe que eso va a implosionar y que conoce lo que va a pasar y sabe que todos los que están yendo hacia allí van a morir. De hecho, él cuando se va cruzando con los bomberos que van hacia la torre, él les va mirando a todos pensando, van a morir, van a morir. Y entonces hay un momento muy interesante en el que él se cruza con un policía que le dice, es un atentado. Dice que es el peor momento, porque él hasta ese momento concebía que era un accidente. Pero en ese momento dice, vi la cara del mal. Vi la terrible cara del mal, viendo a todas aquellas gentes que iban a morir, a los que ya habían muerto, concibiendo cómo alguien era capaz de producir tanto daño y tanto dolor, ¿no? Entonces explica eso, lo explica muy bien, explica cómo veía cómo caían las hojas blancas que parecían palomas, iban cayendo desde arriba de las torres, cómo caían los cristales, cómo las mujeres gritaban y los hombres daban órdenes, cómo el comportamiento de las mujeres y de los hombres era completamente diferente en ese entorno. Pues cuenta cosas muy, muy interesantes. Antonio Trueba, que además es un hombre extraordinario. Lo de que no se supo que era un atentado es evidente porque en el momento que impacta el segundo avión. Claro, en el segundo, pero en el primero todo el mundo se pensaba que era un accidente. Claro. Eso es. Porque además yo me acuerdo que lo vi con un amigo tuyo, porque yo salía de época aquel día con Germán Yanke, que íbamos a comer. Nos íbamos a comer ahí cerca de época, cerca de Mesena. Y andando pasamos por un sitio, una tienda de electrodomésticos donde había televisiones, y entonces ahí nos enteramos, porque las televisiones estaban dando las imágenes. Recuerdo por recuerdo, yo estaba almorzando en el Hotel Intercontinental con Federico Jiménez de los Santos, con Alberto Recarte y con José Manuel Fernández Noriella.
que en ese momento era el Libertad presidente de Puleva. Él sí, pero los otros eran Libertad Digital, claro. Los otros eran Libertad Digital, que nosotros Presidente, habíamos montado claro. juntos Libertad Digital, ¿no? Sí, señor. Y entonces estábamos comiendo en el Intercontinental y un camarero nos cuenta que ha impactado un avión en las torres. Nos quedamos alucinando, ¿no? Bueno, pero ya, bueno, seguimos almorzando y tal, pero de repente me dice, acaba de impactar un segundo avión en la otra torre. Entonces pedimos una habitación con televisión para poder ver en algún sitio lo que estaba pasando, y subimos a la habitación, Federico, Alberto, José Manuel y yo, y ahí estuvimos viendo, absolutamente alucinados, viendo lo que estaba ocurriendo. Nosotros dejamos la comida y nos fuimos, cuando impactó el segundo. Sí, inmediatamente nos fuimos a Castellana, al despacho de Castellana, que estaba en la 10ª planta, y recuerdo que enfrente yo tenía Torre Picasso. Yo miraba Torre Picasso y pensaba, en algún momento puede ocurrir aquí. Estaba ya y pusimos en marcha un operativo para hacer la cobertura del tema, y bueno, fueron días y semanas periodísticamente apasionantes. Te diría como lo están siendo ahora. Las semanas y los meses que estamos teniendo periodísticamente son apasionantes, ¿no? Un poco más lejanos, probablemente, porque en el fondo era Estados Unidos, no nos engañemos, y ahora... Bueno, era Estados Unidos, pero no sabías... Podía ser Occidente, pero de momento era Estados Unidos. De momento estaba muy lejos, pero siempre tenías... Sí. Bueno, de hecho, yo hablé con gente de Torre Picasso y estuvo una temporada muy larga, muy nerviosos. Muy asustados estaban, y estaban mirando constantemente, con mucha frecuencia, al cielo de Madrid. El arquitecto de Torre Picasso era el mismo de las torres de Nueva York. Fíjate. Era el japonés no me recuerdo su nombre, pero quien lo había contratado fue precisamente Antonio Trueba. Porque ahí teníamos, en las Torres Picasso, teníamos a un amigo común también. Pues... Juan Carlos Villanueva. A Juan Carlos Villanueva, claro. Sí, señor. Ahí en Torre Picasso tenía el despacho el comisario Villarejo. Eso ya no lo sé. Las cloaquillas se me pillan lejos. Sí. Bueno, luego hablaremos de las cloaquillas otra vez, porque hay novedades. Sí, porque ayer se puso de moda la cloaquilla. Las cloaquillas, desde llamarle cloaquilla eso es un tsunami de porquería. Ah, vale. No pensé la Torre Picasso no es una cloaquilla. No. No, las de Podemos, decimos. Uno de los edificios más bonitos, más bellos de España. El Viralejo en torno. Para mí, Torre Picasso es probablemente uno de los edificios más preciosos de España. Y después vino el famoso... moderna. No mucho después vino el famoso incendio de la casa ahí detrás, ¿no? Coño, perdón, la Torre Windsor. La Torre Windsor. Y eso parece que sí que tiene que ver algo con Villarejo. Eso parece que sí, efectivamente. Y ahí al revés, ahí todo el mundo se pensó al principio que era un atentado. Claro, después, que ahí arden una serie de documentos de los que ya después nos vendieron que era otra cosa, sí. Y ahora parece ser que el señor Villarejo ha resucitado, que era un atentado no terrorista, sino economiquista, ¿no? Tremendo, ¿eh? Para tapar porquería hispana, como vimos quemarse un enorme edificio en el centro de Madrid, con aquellas sombras chinescas, ¿no? Que el tío fumando, no sé qué. Interpretaba a todo el mundo cosas... Claro, yo además lo vi, esto ya no estábamos en Mesena, sino que estábamos en Castellana, otra vez. Yo estaba en Barcelona. Los que no sabíamos... En ese incendio, y lo vi en la televisión. Pues yo lo vi saliendo de trabajar, de Castellana, de Intereconomía, subiendo, se veía perfectamente. Bueno, claro. Se veía perfectamente. En cambio, si hubiera estado en Mesena, lo hubiera visto peor. Claro. Es que tenemos mucha historia, yo soy María. Señor, pero ya no estábamos en Mesena, no. Pero estamos empezando, ¿eh? Estamos empezando, ¿eh? ¿Estamos? Nosotros estamos empezando. Sí, empezando la segunda etapa. Yo cumplí 63 años y siento que estamos empezando. Sí, pues yo creo que he cumplido un par más. Y por cierto, gracias a todos los amigos, espectadores que me han enviado una cariñosísima felicitación, a los que lamentablemente, primero, yo no puedo felicitarles en su cumpleaños porque no lo sé, y segundo, no tengo la capacidad física ni el tiempo para poder contestarles uno a uno, pero lo haría encantado. Es de locos. Sí, pero quiero darles las gracias desde aquí, porque me felicitaron muchísimas personas a las que agradezco el cariño y... Yo conseguí devolver la felicitación casi a todos, dedicando toda la tarde. Fíjate. Toda la tarde, ¿eh? Y creo que se me escapó toda aquella gente que han sido 80 o 90 que me han felicitado al día siguiente. Y entonces ya me he hecho un lío de tal calibre que ya no más que por tiempo, que me costaría menos que lo anterior,
es por caos intelectual mío y que ya me he perdido. Porque al principio, cuando ves toda una ristra, o por Twitter, o por cualquiera de esos medios, si coges alguna mecánica de orden, lo puedes hacer. Si coges una mecánica de orden, que es... Porque claro, cada vez que felicitas a alguien, te salta ese nombre, cada vez que le devuelves el de eso, te salta ese nombre. Claro. Con lo cual, para volver a donde están de esto, tienes que tener una referencia. Entonces, o has estudiado un poco la estructura o no. Pero a partir de que te contestan otra vez, tal, ya se va toda referencia al carajo. Yo creo que el comportamiento de esta casa tiene que ser el inverso exactamente a lo que hace una bomba de neutrones, que mata a todas las personas y deja todo intacto, ¿no? Claro. Yo creo que nosotros tenemos que... El comportamiento como seres humanos es el contrario, ¿no? Es decir, las cosas deberían ser algo irrelevante, pero lo único importante son las personas, ¿no? Una a una, ¿no? Individualmente, con sus circunstancias, con su propia historia, con sus anhelos, y eso es lo que intentamos. Y muchos de ustedes pues creen que estamos en la misma sintonía y por eso están en el Club de Amigos, permiten que podamos seguir haciendo estos programas y además nos envían constantemente sus muestras de afecto. Y eso, pues bueno, pues probablemente eso hace que podamos seguir. Es decir, el afecto de la gente, la mirada, los ojos de la gente, interesándose por nosotros, a veces escudriñándonos, a veces criticándonos. Esas miradas son las que te hace como medio de comunicación, te da la posibilidad de seguir adelante, ¿no? Y es una gozada. Sí, por eso es un... No me cambio por nadie en ese aspecto porque es... Y en muchos casos, o en algunos casos, más que criticar, reñirnos. Sí, sí, ¿no? Que es un poco un matiz distinto. Porque no estoy de acuerdo con lo que dijo, sino a ver si lo dice más a menudo, que ya está bien, ¿eh? O a ver si nos... Crítica constructiva, lo llamo yo. Riña, bronca, o no, lo que hacen los papás, ¿no? A los niños, que te dan, sin darte el caponcete, pero caray, que te sientes absolutamente controlado, visualizado y que, en fin, cuando has tenido un amago no les gusta nada. Bueno, a partir de la 1 hablaremos con Manuel Zalba sobre lo que está sucediendo con Donald Trump, que ha sido, ya se lo adelantábamos ayer, nominado al Premio Nobel de la Paz. Hablaremos de nuevo sobre los sacerdotes católicos que iban a ser expulsados de la Marina estadounidense. Había decidido prescindir de la asistencia religiosa de estos sacerdotes y también les contaremos las novedades sobre el Grupo de Puebla, heredero del Foro de Sao Paulo. Pero vamos a volver a nuestro país para hablar de economía, como no, donde no tenemos datos positivos un día más. Vamos a saludar enseguida a Juan Iranzo porque Hacienda ha hecho públicos por fin los datos de la recaudación de IVA de julio. Enseguida lo van a ver en sus pantallas. Es realmente preocupante la caída generalizada de la recaudación. En concreto, en el caso del IVA cayó en julio un 55,5% la del Estado y un 32,8% la de las comunidades autónomas respecto al año 2019. En 2019 se recaudaron 10.209 millones, este año han sido 6.861. Ahí lo están viendo. No es el único dato negativo del día, pero vamos a empezar centrándonos en esto porque, bueno, de alguna manera nos da la medida de cómo está fluyendo, o mejor dicho, no está fluyendo el dinero en nuestro país. Juan Iranzo, muy buenos días. Hola, buenos días. Encantado de estar con vosotros, aunque no pueda ser en persona. Tengo compromisos profesionales, pero encantadísimo. Y además, respecto a la conversación inicial, por la celebración, por ser hoy 11 de septiembre, yo creo que las personas mayores de 60 años, que no es tu caso, María, recordamos sin lugar a duda dos fechas y dónde estábamos, que fue la noche del 19 al 20 de julio del año 69, que es cuando Neil Armstrong puso el pie en la Luna, y el 11 de septiembre. Yo creo que son dos fechas que todos tenemos absolutamente grabadas a fuego. Pues yo del 11S me acuerdo muy bien, también te digo, del otro, pues no. Del otro también. ¿De la Luna? Del otro también, y de otra fecha que marcó mucho, que es el asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Tampoco me acuerdo porque tampoco había nacido. Pero bueno, el 23 de noviembre del 63. Yo estaba viviendo con mis padres en Holanda. Sí, fíjate. Y del de Robert Kennedy también me acuerdo. Pues qué suerte tenéis. No, de pocas cosas más me acuerdo, ¿eh? No, lo que tenemos es mucha edad. No tanta. Eso también Juan, es verdad. ¿cómo hay que leer estos datos? Una caída de más del 55% es bastante significativa.
Hombre, es una catástrofe en respecto a la recaudación. En este sentido, hay que poner de manifiesto además que el mes de julio es el mes que más IVA se recauda. El año pasado, del total de la recaudación del IVA, que fue de 71.338 miles de millones de euros, bueno, pues aproximadamente el 14% se recaudó en julio. Por tanto, es una pésima noticia, pone de manifiesto que el consumo está bajo mínimos, que la actividad está bajo mínimos y que, por tanto, la recaudación se hunde. Si extrapolamos el dato de julio y también el de junio, porque ya había caído un 29,9% al total, al conjunto del año, bueno, pues la recaudación no superará los 50.000 millones de euros, es decir, 21.000 millones menos. Estamos ante una situación económica muy grave y estamos ante un hundimiento de los ingresos. ¿Pero eso qué significa? En primer lugar, que no puede subir el IVA, sino todo lo contrario. A lo mejor se moderaba la caída del IVA si bajábamos los tipos, como ayer comentábamos en esa mesa. En segundo lugar, eso animaría algo el consumo y eso animaría la recaudación. Y luego, por otro lado, también hemos tenido otra pésima noticia íntimamente vinculada, que durante el primer semestre el déficit del Estado, tan solo del Estado, ha superado los 60.000 millones de euros, es decir, el 5% del PIB. Pero eso hay que añadir el déficit de la Seguridad Social y de organismos autónomos y entes públicos y luego probablemente multiplicarlo por 2. Por tanto, a lo mejor esa cifra que estamos estimando de un déficit público del 14-15% puede quedarse corta, desgraciadamente. Qué barbaridad, Juan, qué barbaridad. Julio, somos el peor país de la OCDE y ya no es casualidad, sino causalidad. Es el país que peor política está haciendo. Ante este escenario, hasta ayer mismo se hablaba de subida de impuestos. Antes de ayer mismo se indicó que se iba a profundizar en la contrarreforma laboral, que es un error gravísimo. Es decir, se está haciendo todo lo contrario a lo que requiere la economía, porque otros países muy cercanos, como otros países europeos, Alemania, etcétera, ya están repuntando, y España no. Creo que la incertidumbre que se ha generado en este país pues provoca grandes desajustes, obviamente. El Estado gasta 60.000 millones más de lo que ingresa, Juan. Ese era el dato al que tú te referías. La caja se ha deteriorado un 434%. Según estos mismos datos de Hacienda, ese mismo informe en el que se publicaban los datos de IVA, el déficit va a pasar de 11.320 millones a 60.436. Esto es que es imposible de pagar, ¿no? Es lo que decíamos ayer, el rescate que llegue de Europa ya está gastado previamente. Hombre, es que además, independientemente de los fondos europeos del FURE, esos 21.300, de posible MEDE sanitario, 24.000, que ya están vigentes desde el 1 de junio y que nosotros vamos a pedir casi seguro el MEDE sanitario, bueno, es que los 140.000 millones llegarían a partir del segundo semestre y ya estarían prácticamente gastados. Por eso decíamos que es muy posible que haya un problema importante de colocación de deuda, sobre todo en los meses de noviembre y diciembre, y ahí puede haber un rescate formal de la economía española, porque es que en el primer semestre hay que tener en cuenta esos 60.000 millones de déficit solo del Estado, porque la Seguridad Social este año, muy probablemente y desgraciadamente, a pesar de lo que decía ayer el ministro, tenga un déficit adicional de unos 60.000 millones. Es decir, que nos podemos ir a un déficit en su conjunto de unos 160.000 millones, 70.000 de euros, que es la cifra más alta de la historia económica de España. Juan, además yo creo que se está produciendo un fenómeno que a mí me preocupa enormemente. Los funcionarios de Hacienda están trabajando extraordinariamente bien porque son los que recaudan y hacen su trabajo a la hora de exigir hasta el último ciudadano el último céntimo, pero el resto de funcionarios que deberían ser los que prestan los servicios, muchos de ellos no están yendo a trabajar y los organismos están cerrados y no se puede ir a determinadas instituciones de la administración. Es que es imposible que te atiendan. No hay nadie. No hay nadie y luego a través de otros mecanismos, teléfono, internet, etcétera, resulta prácticamente imposible obtener respuesta, de tal manera que efectivamente la administración en gran medida está bloqueada. Nosotros precisamente en la UNED, eso sí, hemos hecho los exámenes a distancia hasta antes de ayer y ahora justamente en este momento estamos en contacto con los alumnos, pero yo creo que junto con Hacienda, como tú muy bien dices, casi es la excepción. Y en ese sentido, básicamente, lo que hay que poner de manifiesto es que funcione eficientemente una administración en momentos tan difíciles como los actuales es fundamental para que
los que tienen la prestación del ERTE lo cobren adecuadamente, que los parados cobren adecuadamente el paro y sobre todo que funcionen las posibilidades de ofrecer nuevas inversiones, es decir, de abrir empresas, que va a ser mínimo, etcétera, otras actividades. Es fundamental que funcione la administración y es tristísimo decir que con un gasto público que ya supera del orden del 52% del PIB no funciona además la administración. Pero eso es algo asombroso y algo gravísimo, Juan. Absolutamente. Es que la situación que estamos viviendo es gravísimo, históricamente grave y asombrosa, y además con una pésima gestión. Porque es verdad, por eso a lo mejor estamos funcionando perfectamente en la universidad a distancia, porque desde hace muchos años estamos entrenados precisamente a la enseñanza a distancia, a examinar a distancia, aunque también tenemos exámenes presenciales. Pero la mayoría de la administración no estaba entrenada para esta situación, ni muchísimo menos. Y de hecho están en su casa con sus propios ordenadores, etcétera, y con una limitación enorme en cuanto a sacar trabajo, etcétera. Y además, otra cosa que estamos detectando, yo mismo hace un rato, por eso no hemos podido hacer esto por Skype, es que está abriendo bloqueos de algunas redes porque están sobresaturadas, probablemente por el teletrabajo en empresas privadas. Sí, eso que decía Julio de que Hacienda funcionaba y otras administraciones, véase el SEPE, ¿no? Podría ser, o que no sé si es verdad, que la retribución de según qué tipo de funcionarios, por ejemplo los de Hacienda, tiene que ver sus emolumentos con los resultados en una parte variable nada desdeñable. Hombre, yo creo que básicamente eso es un incentivo muy significativo y yo creo en los incentivos. Pero en general probablemente también es verdad que la administración tributaria, sobre todo la agencia tributaria, está especialmente bien dotada informáticamente, tecnológicamente, porque es probablemente la más sofisticada y más avanzada de toda la administración española, sin lugar a duda. Eso también cuenta. Sí, pero eso también indica lo mismo, porque yo recuerdo que yo estoy hablando ahora de hace probablemente más de 10 años, cuando todo el mundo se hablaba de que la justicia no tenía informatizado absolutamente nada. Ahora sabemos que hay un sistema, pero en aquel momento no había nada. Había una excepción, que es que cuando te paraba la Guardia Civil en la carretera, te ponía el alcoholímetro y dabas positivo, salías de la garita con ruedas que había allí con día y hora del juicio. Con lo cual ya se ve que alguien sí que lo tenía informatizado. Hombre, evidentemente lo primero que se ha informatizado es la recaudación, obviamente. Por eso, pero eso era justicia, ya no era Ministerio de Hacienda, sino que era porque el juicio te lo tenía que poner tenía que haber un juez, no era un inspector de Hacienda, con lo cual. Pero también había una recaudación ejecutiva. Sí, claro, se avanzó mucho en aquello que suponía ingresar. Y se avanzó mucho menos en aquello que suponían servicios. Y eso es, la atención al ciudadano. Y de hecho, claro, toda la descentralización administrativa, en teoría, era para acercar la administración al ciudadano, pero no ha sido así, sino que en muchas ocasiones tienes que ir a dos organismos, etcétera, se han duplicado instancias en muchas ocasiones. Sin duda. España es uno de los países donde es más difícil y se tarda más tiempo en crear una empresa, por ejemplo. En otros muchos países, empezando Estados Unidos, como vosotros lo decíais, se puede hacer en un día. Aquí es imposible. Pues Juan, muchísimas gracias. Te esperamos la semana que viene, que conoceremos más datos. También comentaremos lo que está pasando. Más desgracias conoceremos. Sí, estábamos esperando esta especialmente. Buen fin de semana. Tenemos que hacer una pausa. Y aprovecho y les recuerdo antes de irnos que tienen ahora unos minutos para llamarnos al Club de Amigos. Julio ya les ha dicho que les necesitamos, que gracias a ustedes, a ese apoyo y a ese cariño que nos dan, pues nosotros podemos seguir haciendo nuestro trabajo en una época que realmente para nuestro país está siendo histórica también. Vamos a contarles a la vuelta los datos que hizo públicos Cáritas este jueves, porque las peticiones de ayuda desde el inicio de la pandemia se han multiplicado por 3. Los datos ya les digo que son devastadores y hablaremos además de cómo no están llegando las ayudas del Gobierno, por lo que todavía tenemos que hablar hoy largo y tendido de economía. Antes les recuerdo que si quieren conseguir el lote de la beata Ana Catalina Emmerich o simplemente darse de alta en el Club de Amigos, lo pueden hacer llamándonos al 916162464. Pueden enviarnos un email si les es más cómodo a club@eltorotv.eu o pueden entrar en nuestra web clubdeamigos.eltorotv.com. Tenemos también perfil de Instagram del Club de Amigos Toro TV, donde encontrarán mucho contenido especialmente interesante para los miembros del club. Ojalá convenzamos, María, a todos aquellos espectadores nuestros que nos siguen
con enorme atención y que además nos aportan siempre muchas ideas. Ojalá les convenzamos para que se hagan socios de este club de amigos, para que garanticen que podemos seguir haciendo estos programas, pero como se garantiza cualquier empresa que pretende prestar un servicio y que necesita de los medios necesarios para hacerlo. Prestamos un servicio, producimos un producto, a ustedes les parece interesante y útil, por favor, apoyen que podamos seguir haciéndolo. Empezamos mucho antes que otros muchos colegas que ahora han entendido que si no te constituyes en algo útil para los que haces lo que haces, es mejor que cierres. Y por eso nosotros entendemos que si ustedes creen que es útil, estén con nosotros. La verdad es que es la única manera en la que podemos garantizarles que podemos seguir contándoles estas cosas con total libertad. Y si no, es imposible, porque hay tantos intereses y tantas cosas por en medio que es muy complicado, créanme. Y nosotros estamos en el punto de mira del gobierno, ¿no? Yo ya no sé cómo decir que efectivamente hay dos clases de españoles, los que van a cobrar la nómina seguro y todos los demás, pero hay una sola clase de políticos, que es los que no entienden, y Juan Iranzo lo acaba de decir, y parece mentira que no se levanten corriendo de sus sillas a hacer un gobierno de técnicos que responda a las necesidades reales del país. O sea, que coja las riendas alguien que sepa, que no sigan dándonos sesiones del Congreso como las que vimos ayer. Por favor, que alguien que sepa y que estos tíos hagan un paréntesis en su afán de poder, en su ansiedad por controlar, por ser ellos los machotes o tal, y digan, oye, que esto está muy mal. Vamos a poner una docena de personas serias y sólidas que sepan, que tengan experiencia, que no sean unos bollicaos, que no han hecho en la vida ni la O con un canuto, que no han tenido nunca una nómina, que no han despedido nunca a nadie, que no han tenido un problema, que no... Por favor, que pongan a gente que sabe lo que es la vida y que sabe lo que nos estamos jugando. Y que la hay, en España la hay, ¿eh? Pero hay mucha gente muy sólida y muy buena y están ahí unos tíos que no saben nada y seguimos viendo subvenciones del ministro de la ministra esta colocada por su maridito de Igualdad, dando premios para artículos de 8.000 euros. Daban hoy en un premio, María, el Ministerio de Igualdad, 8.000 euros al mejor artículo para el deporte femenino. Pero ¿qué rayos estáis haciendo? ¿Pero cómo es posible? 8.000 euros. No os gastéis ni un euro de los españoles así. Sentaros ya y que se siente un gobierno de gente que sepa y haga unos presupuestos base cero de técnicos en el que todas las subvenciones se pongan en cuestión, todas una por una. Y si no sirve para dar de comer a la gente, para aliviar los problemas y las dificultades de la gente concreta, de los españoles concretos, quítenlo. Paralicen cualquier subvención, paralicen cualquier cosa que no sirva para subvenir las necesidades de la gente normal, decente, que está indefensa y que está haciendo colas para que le den de comer. Y quien le da de comer es Cáritas, no el de la coleta, que no iban a dejar a nadie tirado y han dejado a todo el mundo tirado menos a su mujer y a sus niños. Desde luego a sus votantes, a sus simpatizantes, a los que han engañado, pero vamos, dramáticamente. En fin. Así es. Por cierto, que no me quiero ir a la pausa sin recordarles que con la colección de libros de la Beata Ana Catalina o con la colección España en el Corazón, que luego les recuerdo también, les enviamos 2 sobres como estos, con 10 mascarillas quirúrgicas cada uno, es decir, 20 en total, porque no ha bajado el Gobierno el IVA de las mascarillas que nos obliga a utilizar, por cierto. Pausa brevísima y seguimos con economía hasta ahora. Estamos de vuelta en la redacción abierta de la mañana hablando de economía y antes de seguir con los datos de España, los datos hechos públicos por Cáritas este jueves, queremos recuperar un vídeo muy ilustrativo que a pesar de tener ya unos meses explica perfectamente la situación que estamos viviendo. De hecho, en las últimas horas ha vuelto a convertirse en viral en las redes sociales. Se trata de un europarlamentario británico que antes de despedirse de la Cámara Europea hacía una explicación muy sencilla, muy breve, sobre lo que ocurre cuando alguien gasta mucho más de lo que ingresa.
I'm a baby boomer. I was born just after the war. We've probably had the longest period of peace and prosperity globally, I would say, from that time. I've put a little bit of modest money away so I can hand something down to my family when I pass on, largely because I've never spent more money than I've earned, and I've been prudent, and I've worked moderately hard. Now, it always seems to me as a complete surprise to politicians how countries get in debt. Let me explain, because I don't think you really understand it. It's because politicians consistently spend more money than they raise in taxation, more money than they can possibly raise in taxation, most of which, in point of fact, they actually waste. The reason we're talking about countries which are broke, and they are broke, is because they're ridiculous, ineffective, ignorant politicians consistently spend more money than they can raise. And then they borrow, and worse, they then print money because politicians and their central banks have a machine which prints money. You do that as a private citizen, and it's a criminal offence. You would go to prison for doing that, and politicians and their central banks do it all the time. Let me explain to you that these countries are broke. And they're broke because of their own stupid leadership and politicians, and it's immoral to ask ordinary taxpayers of any country to pick up the tab for failed politicians and failed banks. They are defaulted, they're broke, for God's sake, let's all of us admit it. Bueno, esto que a priori parece que queda claro para todo el mundo, no lo está. Para nuestro gobierno, que insistimos en el dato, se ha gastado este año 60.000 millones de euros más de lo que ha ingresado. Y así estamos. De momento. De momento. Y así estamos. Claro. Y eso pues lo van capeando. Pero fíjate que la gran primera derrota de este gobierno se produjo ayer. Una derrota muy importante. Con la expropiación porque de los ayuntamientos. ahí se ve que conceptualmente todavía queda un poco de sentido común, incluso en los partidos nacionalistas. Es verdad que lo hacen en su propio beneficio y siempre con un conejo en la chistera. Pero ayer el gobierno no pudo acometer algo que para mí era inaceptable. ¿Un robo? No sé si un robo, pero vamos, era una confiscación del dinero que los ayuntamientos que han gestionado bien habían ahorrado, y pretendía el gobierno quitárselo de la caja y usarlo ellos. Además con un chantaje, que es, si quieres que te dé, te doy, pero antes me das lo que tienes. Porque si no me das lo que tienes, ni te doy ni te dejo usarlo. Fíjate. Que es un ampe peor. Hasta dónde hemos llegado. Y luego resulta que es la siguiente. ¿Qué hacen los ayuntamientos con dinero en la caja cuando hay gente que no puede comer? Porque el gobierno no les ha autorizado a gastar ese remanente, porque lo querían expropiar. ¿Y qué hacen esos mismos gobiernos no bajando inmediatamente de cara al próximo ejercicio todos los impuestos municipales? Porque claro, se supone que si mantenían los mismos impuestos tendrán el mismo resultado, es decir, tendrán un resultado positivo. Entonces, ¿cómo pueden plantear un régimen fiscal que pretenda tener los mismos resultados en la situación en la que estamos? Parece una cosa que no tiene sentido, ¿no? No tiene ninguna lógica, no tiene equilibrio, no es justo. Sí, pero yo es que ya dije el otro día, creo que lo peor de todo es el día que han descubierto que lo que antes era deuda puede bajarse mucho si lo cambias por intereses de deuda. Claro, si yo compro una casa que me cuesta 10 millones de euros, debo 10 millones de euros. Pero si la hipoteca me cuesta 200 euros y me creo que debo 200 euros al mes, pues no tiene nada que ver, claro, porque devolver 200 euros lo puede devolver casi cualquiera, pero el otro no. Entonces los políticos han hecho ese pequeño... Y lo peor es que entonces están igualando los intereses a la primitiva deuda. Claro, cuando ya pagas de intereses 10 millones, no es que debas 10 millones, es que debes 200 probablemente. Pues esta es la dialéctica. Y otra cosa que a mí me deja bastante asombrado es que esto es un mal muy endémico de España, pero bastante endémico de Europa, ¿eh? O sea, es difícil alguna recomendación de el entorno este que no se sabe quién es, que es Bruselas o
que la prensa pone Bruselas ha dicho y Bruselas no suele hablar nada, la ciudad pobrecita, pero en fin, alguien, no se sabe quién, se llama Bruselas. Siempre lo mismo, Sí, Bruselas. Bruselas. ¿Y Bruselas quién es? Decía Ramón. ¿Es un tonto o un listo? Que sea un ¿Es ectoplasma. un bueno o un malo? ¿No? Pues según Porque lo que en diga. Bruselas, Madrid, ¿no? Sí. Barcelona, tal. ¿Es un listo o un tonto? ¿Es un bueno o un malo? Pero siempre ¿Qué dicen lo es? mismo, siempre. ¿Es un tío que va a cobrar la nómina seguro? Sí. No, eso sí. Sí, Eso pues está es un seguro. tío que va a cobrar la nómina seguro. Las decisiones que va a tomar son para garantizarse que va a cobrar la nómina seguro. Sí. También, no tengo ninguna duda. Tendríamos que poner a alguien de los que no va a cobrar la nómina seguro para intentar que trabaje también por los que no van a cobrar la nómina seguro. Sería ideal, sí, pero no ocurre. Pero no ya se ocurre. encargarán de que no ocurra. Eso Entonces, es tremendo, ¿eh? Claro, Esa pero es esa es una disfunción. Pero la solución que dan siempre es la misma. O sea, hay que gastar más y gastar más quiere decir cobrar más impuestos. Difícilmente, alguna vez se plantean hay que gastar menos, pero muy difícilmente cuando se plantean hay que gastar menos, dicen que hay que bajar impuestos, muy difícilmente, porque no suelen contemplar esa variante. De la misma manera que no suelen contemplar la variante de que sobran funcionarios, porque otra cosa que no tiene ningún sentido, de los, no sé si son 4, 3 o 2 objetivos de Pedro Sánchez para el futuro, además de la feminización, lo cual no deja de ser una gilipollez, hay otro que es el tema de la digitalización. Claro, se supone que si tú digitalizas una administración, será, entre otras cosas, porque consigues no tener que tener tantos funcionarios, digo yo. Porque si la máquina tiene alguna ventaja, por ejemplo, es que te ahorras ventanillas, te ahorras papeleo, te ahorras tener que escribir. Entonces, es muy difícil pensar que en el futuro vayamos a una digitalización cuando en los últimos años hemos actualizado el número de funcionarios en España haciendo unas oposiciones de miles y miles y miles de personajes. Bueno, pregúntale en contradictorio. Correos, que no está funcionando. Está funcionando como, vamos, un desastre. Se hicieron una oposición bárbara. Pregunta en Hacienda, donde han metido no sé cuántos miles de funcionarios y todos para lo mismo. Todos para que no quede nadie sin desangrar. Sin embargo, todos los servicios están paralizados. O sea, pero, entonces, esto... ¿Y qué posibilidad tiene un ciudadano normalito de hacer algo? Ninguna. No tiene ninguna. No puede defenderse. El Estado es absolutamente todopoderoso. Es como intentar darte de baja de Orange. Es imposible. Es imposible. Yo el otro día me hace gracia esto, porque alguien se estaba dando de baja creo que era de Orange, pero me da lo mismo. 2 horas de teléfono. Y al final de la conversación consigues que te ofrezcan lo mismo que tenías por menos de la mitad de precio, porque es una oferta. Pues ya es mucho, ¿eh? Si alguien consiguió esto, es un milagro. Dices, he estado un año pagando esto y resulta que había una oferta por la mitad, que solo cuando dices que te vas, te la dan. Pues es un milagro, Julio, porque normalmente no pasa así. ¿Sabes qué pasa normalmente? Dios. Y te lo puedo decir porque lo habré hecho unas 15 veces. Pues venga. O sea, yo cada vez que veía que la factura se desmadraba del teléfono, que es muy fácil cuando tienes adolescentes, es muy fácil, pues es llamar y ver otras ofertas. Entonces, siempre hay una mucho más barata, siempre hay una. Entonces, llamas a la compañía que tienes y dices, ¿hay manera de abaratar esto? No, usted ya tiene todo lo que se puede hacer. Ah, perfecto, pues me voy a dar de baja porque he encontrado una más barata. Pues lo sentiremos mucho, tal, no sé qué. ¿Seguro que no hay nada? No hay nada. Entonces, cuando tú ya, diríamos, acuerdas con la nueva compañía, las nuevas tarifas y tal, y ella pide la portabilidad a la anterior, es cuando la anterior encuentra una oferta que la semana anterior no ha encontrado. Amigo. En aquel momento. Como se han dado cuenta las compañías, lo que te hacen es, cuando tú cierras con una compañía, si te echas para atrás después de 24 horas, te impone un peaje. Bueno, sin haber usado nada, vas a pagar una multa por haber dicho que sí y después que no, porque te va a llamar el otro y te va a abaratar lo que tenía el otro que tenía este. Con lo cual has entrado en un fregado de narices que en alguna compañía me ha costado 2 años. Bueno, a ver De si la semana abogados, que viene de hablamos con follones. Félix de monopolios y demás cosas que nos perjudican a todos los ciudadanos. Y un día incluso podríamos contar qué es la OCU. Pues ¿Saben ustedes esa cosa que suena tan bonita? Organización de Consumidores y Usuarios. Pues existe, pero en paraísos fiscales. Es una empresa privada. Sí. Hay dos, nada más. La OCU. Y el FEDEA o La OCU. Un día vamos a venir a contar qué es la OCU.
Porque claro, eso como lo de change.org, que un día lo explicamos, que en realidad son gente que se quiere quedar con tu correo electrónico y que le da lo mismo, y además si lo pueden utilizar a favor de la izquierda, lo usan a favor de las herramientas de la izquierda. Change.org, y están todo el día pidiendo firma para que Jesucito de mi vida... Bueno, olvídate. O sea, lo que quieren es tu correo electrónico, porque luego los venden las bases de datos. Y se pagan bastante bien, ¿eh? Se pagan francamente bien. Así que nos pasamos el día trabajando para Apple, para Google, para Amazon, para todos los que no pagan impuestos aquí. O sea, que fíjate, la recaudación esta de las que estamos hablando, que el Estado no tiene dinero, pues pregúntale cuánto gana Amazon en España y cuánto paga aquí de impuestos. ¿Cuánto paga Apple de impuestos en España? ¿Cuánto paga Google? ¿Cuánto paga Facebook? ¿Cuánto paga Twitter? ¿Cuánto pagan todos estos tíos tan listos? Que lo que hacen es aprovecharse de una posición dominante y de monopolio, o de cuasi monopolio. Lo cual es, incluso y sobre todo en los sistemas capitalistas, porque en los comunistas no vamos a hablar, no hay problema. En los sistemas capitalistas es la primera condición, y es combatir los monopolios, porque si no, la libertad de mercado no existe en la práctica. Y en la práctica, cuando no existe la libertad de mercado, no acaba existiendo la libertad. Pues estamos hablando de eso. Y todos estamos trabajando pues, una parte de nuestro día para Apple, para Google, para todo ese Google que nos envía constantemente publicidad, que incluso sabe dónde vamos a ir mañana y ya se te anticipa porque te ha oído por el móvil. O sea, estamos... Es bastante bestial todo eso, ¿eh? Sí, pero es así. O sea, quiero decir, la gente puede estar escuchando y decir, este tío que dice, eso es así. Que hagan una prueba, que hagan una búsqueda de una cosa rara y verán como a partir de aquel día, cualquier cosa que hagan en el ordenador, aparecen encuentros de la cosa rara. Eso que llaman inteligencia artificial. Que sí, por cierto, me quedé fascinado, Josep María, con un robot, no sé si lo hemos visto o lo podemos ver. Lo vamos a ver antes de que termine el programa. Los Big Data, que llaman inteligencia artificial o Big Data. Big Data, les llaman Big Data, que es el Big Brother. Ese Big Brother que ya tiene un ojo puesto en todas partes y nos ve hasta cuando estamos en el lavabo. Todo. Bueno, pues que sepamos que eso funciona así. Oye, igual tenemos que sentarnos esos técnicos también que deberían estar gobernando este país, esos gentes sabias y gente experimentada. Igual tendríamos que también plantearnos estas cosas, ¿no? Probablemente sí, sería muy útil. Has hecho un signo... Sí, que no nos podemos pasar, que tenemos que ir a la pausa. A la vuelta les vamos a contar eso que mencionaba Julio del robot y vamos a seguir hablando de economía. Además, Josep María hoy publicas una entrevista muy interesante a la que también le vamos a dedicar un ratito, pero va a ser en unos minutos. En estos minutos pueden aprovechar y llamarnos al Club de Amigos al 916162464 o escribirnos a club@eltorotv.eu o en nuestra web clubdeamigos.eltorotv.com. Antes de terminar el programa también les recordaré el lote España en el corazón. Pero ahora es que déjame enviar un abrazo a Pedro y a Emi muy especial. Claro a Pedro y a Emi, ellos ya saben quiénes son. Muy bien. Saben quiénes son Pedro y Emi, claro. Un abrazo muy grande. Ahora mismo volvemos. En 2 minutos comenzamos la segunda hora de programa de la redacción abierta de la mañana y les decíamos al inicio del programa que hablaríamos de los últimos datos hechos públicos por Cáritas este mismo jueves. Se han triplicado las peticiones de ayuda desde marzo y además el 23% de las familias, atención, que acude a pedir ayuda no tiene ya ningún ingreso. Las secuelas del coronavirus no son solo físicas. Durante las primeras semanas de confinamiento, Cáritas recibió el triple de peticiones de ayuda que en febrero e incrementó en un 63% las personas atendidas de urgencia. El 36% de los solicitantes era la primera vez que acudía a esta entidad o hacía más de un año que no lo hacían. No todos necesitaban ayuda material, sino también orientación y asesoramiento sobre recursos públicos, así como apoyo emocional. Hemos visto cómo se han multiplicado
multiplicado por 3 las peticiones de ayuda a Cáritas y también como han aumentado muchísimo la respuesta de Cáritas, multiplicando por 2 las ayudas económicas que hemos tenido que hacer a las familias. La representante de Cáritas apunta que un 68% de los miembros de los hogares atendidos en edad laboral estaban en paro. Según los datos presentados, los colectivos más afectados por la exclusión social son las familias con hijos y las madres solas, así como las personas que provienen de otros países y que no tienen su situación regularizada o bien caen en la irregularidad sobrevenida. De hecho, han realizado un estudio con 550 entrevistas donde 1 de cada 4 hogares no dispone de ningún ingreso y la mitad tiene problemas para pagar el alquiler o la hipoteca. Bueno, porque el ingreso mínimo para 900.000 familias evidentemente era mentira, porque si no, no habría un 23% de las familias que recurren a Cáritas que se encuentran ya sin ningún ingreso. Estábamos, me parece que eran 7.000, ¿no? O sea, que el famoso ingreso se dieron 7.000 y pico altas. El resto, los pocos restos, eran señores que ya tenían otro tipo de prestación y que la gracia y la han convertido. Es que se han convertido, con lo cual se supone que han salido ganando o no. Habría que preguntarles. Pero, en fin, era la gran maniobra de este gobierno, de, como decía Julio, de no dejar a nadie atrás, ni nadie de lado, ni nada de nada. Pues menos mal, porque Cáritas está atendiendo a los que se quedan de lado, que por mucho que vayan a las sedes de los sindicatos, no comen. Ni de los partidos. No, por supuesto. Y hay que recordar que es Cáritas. Porque la Iglesia. Sí, claro. Hay que poner el nombre completo. Se llama Cáritas Diocesanas. Diocesana. Sí. ¿Diocesana saben qué significa? Sí. De las diócesis. ¿Y saben qué son las diócesis? Digamos, la organización administrativa que tiene la Iglesia Católica en un país. Es decir, ¿qué es Cáritas? La Iglesia Católica en España. A ver si nos entendemos. Sí, ¿Por qué decidieron quitarle lo de diocesana? Porque hasta eso había que hacer. Es decir, si hay algo que hace bien la Iglesia Católica, que por cierto hace muchísimas cosas bien y mucho bien, muchísimo bien, un bien social a los cuerpos y a las almas de la gente, y en este caso hace el bien a los cuerpos de la gente a través de Cáritas y haciendo las cosas como las hace, les hace bien a las almas de la gente. Pero es Cáritas Diocesana. ¿A que no escucharán nunca hablar de Cáritas Diocesana? Se llama así. Vamos, si no le han quitado el nombre. En el anagrama en algunos salía, no sé si lo han quitado, pero en algunos salía. Lo podríamos buscar. De lo de no dejar a nadie atrás hablas tú hoy precisamente en No Entiendo Nada. Ya pueden leer los espectadores esa entrevista que les anunciábamos ayer a Israel Cabrera, que ha estado con nosotros en alguna ocasión. Vamos a ver la portada. Israel, bueno, pues decía lo que ya comentábamos nosotros, que es que las ayudas europeas ya están gastadas. Y, bueno, habláis de que estamos en la ruina, literalmente. Sí, yo es que la primera pregunta que le hago es si España está en la ruina, que también se la dice ayer a Juan, si te acuerdas, y Juan matizó más, es más optimista, pero Israel no matiza nada. Y me dice que decir que en la ruina es quedarse corto. Y a partir de ahí empieza toda la entrevista, que en 2 veces le digo yo que pare un poco porque no quiero acabar deprimido, o sea, que pare un momento, porque me está dando unas cifras que son de lo más sustos, que te asustan. Claro, él de alguna manera en la entrevista lo que hace es una cosa que tiene bastante sentido común, que es que el desastre sanitario es el que nos ha llevado al desastre económico. Y cuando yo le digo que es un problema mundial, me lo resuelve muy fácilmente diciéndome que eso será una excusa de mal pagador. Porque es evidente que España no está al mismo nivel que el resto del mundo. Recuerda que hasta agosto las peores cifras del mundo eran las españolas, y eso sí que ahora no somos las peores, sino que nos está superando Perú, que como todo el mundo sabe es un prodigio económico de nación. Y cosas de eso, o sea, te desanima bastante. Da una solución, porque yo me dedico a una entrevista a pincharle para que me dé una solución, y la solución que da es un poco salvaje, salir a la calle. ¿Por qué es salvaje? Bueno, hombre, porque en teoría es una solución de blanco y negro, no es de grises. Ah, bueno. Pero bueno, si tú acabas llegando a la conclusión de que te están no solamente limitando la capacidad de intervenir en los asuntos de tu patria democráticamente,
sino que te están negando ya algunos derechos fundamentales, evidentemente la conclusión final va a ser que habrá que salir a la calle. Estoy de acuerdo. Es decir, eso son las revoluciones. Estoy de acuerdo. Pero hay revoluciones pacíficas. No, sí, Gandhi también existió. Es decir, que al final... en ningún momento habla de salir a la calle a romper nada. No, por eso por eso lo digo, pero es decir, al final para sin romper nada, cambiar algo, tienen que salir muchos a la calle. Sí, tienen que salir muchos. Y diríamos, porque pocos, no rompiendo mucho, sí que hacen cosas. Sí, pero pocos no rompiendo no hacen nada. Lo digo por el otro lado. Sí, el otro lado son muy pocos. Black Lives Matter. Y son los mismos, además. O hoy en Barcelona, que ya hay gente que ha logrado paralizar el AVE. Es decir, hoy esta mañana, en Gerona, ya han paralizado el AVE. Porque es el 11 de septiembre, el día este que celebran. Que es debe ser el día del aislamiento, entonces. Hay que conseguir aislar a todo el mundo del resto para acabar de jorobar. Exactamente. Está bien pensado. Exactamente. Bueno, pues hoy ya hay gente que, muy pocos, que han logrado cambiar la realidad de Gerona hoy y de Barcelona, se han cargado la posibilidad de que la gente vaya a trabajar, se mueva, etcétera. Una idea brillante. Bueno, pues fíjate, no les va a pasar nada. No, seguro. No. Es que es tremendo. No les va a pasar nada, porque el rasero por el que se mide aquí las conductas de la gente depende de tu ideología. Y eso es una parte de esa limitación de las libertades y de esa falta de democracia en la que estamos cayendo. Por eso, claro, va a ser muy importante, primero, que la gente vaya tomando conciencia de lo que está ocurriendo, de lo que les está ocurriendo a ellos, no de lo que está ocurriendo en el globo terráqueo. No, de lo que les está ocurriendo a cada uno de ellos, y sobre a cada todo, uno Julio, de lo que les va a ocurrir a partir de ahora. Pero eso ya lo irán viendo. Pero que es más por gordo, mucho que se lo digamos, ya sabes que la experiencia pero que es más intransmisible. Gordo, Lo que va a venir es peor, pero que estemos preparados porque al final va a tener que salir mucha gente pacíficamente a la calle a decir se acabó, queremos participar en los asuntos públicos y queremos que esto funcione de otra manera y queremos que el dinero público sea sagrado, no sagrado, sacratísimo y que se utilice con la mayor capacidad de repartir justicia o de ejercer la justicia distributiva posible. ¿Qué para eso están? No, es que no tienen otro sentido. No lo tienen nunca, pero ahora menos que nunca. Hombre, ya digo, Israel da dos soluciones, da dos vías de esperanza intermedias en las cuales comparto. Una que es la moción de censura de Vox, porque cree que eso va a alertar a mucha gente, es evidente, aunque después explicaré una cosa que ya expliqué ayer en negativo de eso. Y la otra es la Unión Europea, que se supone que a pesar de que son los mismos, porque es el mismo tipo de personaje, claro, como es su dinero, van a apretar las clavijas a España para que no lo tire. Entonces, que yo es una esperanza que creo que es de las pocas que me quedan. O sea, que la Unión Europea apriete las clavijas para que no tiren, no todo, pero sí no tanto dinero. Decía lo de Vox, porque el otro día, no sé si Julio tú eres consciente, creo que fue el lunes, el PP presentó una serie de iniciativas en el Congreso para salvar el tema económico. Creo que fueron 6, de bastante sentido común todas, y una era pues dar liquidez a las empresas. Y entonces Vox se le ocurrió presentar una enmienda de que una manera de dar liquidez a las empresas era que todo aquello que la seguridad que el Estado debe a las empresas, porque debe mucho dinero a las empresas, porque no ha pagado determinadas cosas, se pudiera compensar con los impuestos que las empresas deben pagar. Pues una cosa tan de sentido común como si yo te debo a ti 100 por una cosa y tú me debes 40 por otra, o sea, vamos a hacer la resta. Compensación de deudas. Eso, ¿Y sabes quién votó en contra, además de todo el gobierno y la izquierda? Ciudadanos. No, el PP. Entonces, eso le hacía perder bastante esperanza en la moción de censura y, diríamos, en la opción parlamentaria de resolver algo. Madre mía. Bueno, vamos a saludar a Manuel Zalba, que ya nos está escuchando, y al sol, además, así que vamos a darnos prisa, Manuel. Bueno, aquí aprovechando ya este rato a coger un poco de moreno, mientras estaba esperando. No hay mal que por bien no venga. Muy bien, hemos iniciado el programa hablando de ese aniversario tristísimo del 11 de septiembre, Manuel. Tú estás en España, todavía no has volado todavía a Estados Unidos. He estado viendo y sin duda además es una fecha que en Estados Unidos pues, se recuerda muchísimo y son muchos los homenajes que se suceden a lo largo y ancho de Estados Unidos, y además unirme al homenaje no solo
a las familias de los que fallecieron en las Torres Gemelas, sino también en los que fallecieron en el Pentágono o en el avión que cayó en Pensilvania, que muchas veces nos quedamos solo con esa imagen impactante de las Torres Gemelas, pero fueron en realidad más de 3 atentados. Es verdad, Manuel. Bueno, pues gracias por ese apunte. Un poco más alegre en este día, unirme también al cumpleaños de don Julio, aunque sean 2 días después. Muchas felicidades. Muchas gracias, don Manuel. Está usted muy elegante y además muy sonriente, le veo muy bien, en buena forma. Es de lo poco que se conserva en el armario de este color, pero bueno. ¿Cuántos a ver si tiene usted esa información, ¿cuántos prisioneros siguen en Guantánamo? No, la verdad que no lo sé. En el Departamento de Estado no tengo tan buenos contactos para tener ese número, ¿no? Debe ser secreto, además. Y sin lugar a dudas yo creo que es un eje muy importante que tienen los Estados Unidos allí en la isla de Cuba. Manuel, hablábamos también, lo contábamos ya este jueves a los espectadores, que Donald Trump ha sido nominado para recibir el Premio Nobel de la Paz en 2021, pero decíamos que probablemente se quedará en eso, ¿no? En un nominado. No sé cómo se ha recibido esta noticia en Estados Unidos. Bueno, es un premio que ya solo viendo los 2 últimos presidentes a los que se les ha dado el Nobel de la Paz, como pueda ser Obama, que como habéis comentado anteriormente, pues ha sido toda una farsa en la que ha tenido en sus 8 años de mandato, o por ejemplo Juan Manuel Santos, cuando todavía era presidente de Colombia, que su mayor mérito ha sido perdonar los crímenes de la guerrilla colombiana de las FARC, en la que había violaciones a niños, a mujeres, atentados, miles de fallecidos en más de 40 años en Colombia, y están sentados en el Congreso colombiano. O sea, que yo creo que el mayor favor que le pueden hacer a Trump es dejarlo fuera de esa nominación, pero sí que es bonito que un diputado se acuerde para esa nominación, ya que, como habéis nombrado, pues son muchos los casos que en apenas 4 años, porque lleva todavía menos de 4 años en el gobierno de Estados Unidos, pues tenemos no solo Corea del Norte, el cambio de la embajada de los Estados Unidos en Israel a Jerusalén, la situación en Chechenia también. O sea, son muchos los que podemos unir, o el último, ¿no?, entre Israel y los Emiratos Árabes. Manuel, y comentábamos también que Trump ha revertido la decisión de la Marina estadounidense de prescindir de la asistencia religiosa de sacerdotes católicos, que sepamos, ¿no es así? Sí, bueno, Donald Trump en estos años lo que más ha pretendido preservar es la libertad religiosa, pero esto también está teniendo una fractura muy fuerte dentro del Partido Demócrata, porque de hecho uno de los sobrinos del presidente Kennedy en los últimos días ha dado unas declaraciones en las que le preocupaba mucho la candidatura de Biden y Harris, y sobre todo porque Harris en los últimos años ha tenido ya, desde que estaba en la gobernación de California como delegada de Sanidad, canceló unos fondos que tenían las Hermanas de la Caridad en un hospital católico allí en California. Y qué decir de los acontecimientos tanto de Biden como de ella a favor del aborto. Y eso está causando también una fractura muy grande en lo que era el Partido Demócrata, como se entendía hasta hace muy pocos años, porque también tenemos la figura de Sanders, que los más radicales del Partido Demócrata no les gusta tampoco la candidatura de Biden. Yo creo que eso también va a dar puntos en las elecciones de noviembre a Donald Trump en este sentido. Además, tenemos que hablar del Grupo de Puebla. Manuel, tú nos adelantaste en este programa antes de verano que Irene Montero, la ministra de Igualdad, se había unido a este Grupo de Puebla en el que están, entre otros, Evo Morales o el expresidente Zapatero. El pasado 4 de septiembre celebraron una reunión para hablar sobre los retos que ellos entienden que enfrenta América en los próximos meses, y estaba, bueno, lo peorcito de cada casa, ¿no? Bueno, nos está dando muchos capítulos el Grupo de Puebla desde que empezamos en mayo, ya con esas declaraciones famosas de José Luis Rodríguez Zapatero, que quería poner a Estados Unidos en una situación imposible, pero es que el día 4 de septiembre hubo una reunión del Grupo de Puebla en la que participó no solo Rodríguez Zapatero, sino también Baltasar Garzón, que hemos podido seguir en los últimos días, y además ha sido una reunión que, a pesar de que las otras sí que eran en abierto, no sé si tendremos algo que ver, pero esta en concreto ha sido, digamos, a puerta cerrada, ha sido por videoconferencia, pero no ha salido, más salvo unas imágenes en las que se pueden ver en internet en la pantalla. Además, Rodríguez Zapatero ha cambiado de escenario, ya no tiene su famosa librería atrás, pero también trataban el tema de Estados Unidos y analizaban cómo iba esta recta final en las elecciones americanas. Y es que importa muchísimo en Estados Unidos, para el resto de Latinoamérica, todo lo que suceda en
en las elecciones de noviembre, y así lo estamos viendo, y tenemos no solo a Baltasar Garzón y a Rodríguez Zapatero que estaban participando de esa reunión, sino también tenemos que hablar de Txema Guijarro, que presentaron un libro, El Analista, hace apenas unos días, y participa activamente del Grupo de Puebla, y hay que recordar que él, Txema Guijarro, que actualmente es diputado de Podemos, del 2010 al 2015 fue viceministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Correa, de Ecuador, con lo cual también hay un conflicto de intereses políticos y sobre todo también de inteligencia que habría que analizar, porque todo va en ese sentido bolivariano que tanto podemos ver todos los días en Podemos, pero que ese Partido Socialista que podíamos recordar de hace unos años cada vez está más impregnado de ese régimen bolivariano que impregna Iberoamérica. Por recordar algunas cosas de la figura de Baltasar Garzón, de la que esta semana en esta mesa hemos hablado también bastante cuando nos hemos referido a la fiscal general Dolores Delgado, Manuel, hay que recordar que fue el abogado de Julian Assange. No, correcto, y además Guijarro se le ve en unos vídeos que aparecieron hace apenas 3 meses en el que está Baltasar Garzón, se llama Guijarro, en la Embajada de Ecuador en Londres, cuando allí estaba Assange, y se les ve además bailando, siendo que además Ecuador es un país en el que puedo conocer profundamente, que he podido visitar más de 3 veces, pero sobre todo que muchos de los compatriotas ecuatorianos pasan verdaderas situaciones graves en su día a día, ¿no? Pues ahí los podíamos ver riéndose, bailando y además teniendo unas vinculaciones, como digo, muy graves en todo lo que pueda ser la estrategia de inteligencia a nivel de Occidente. Yeah. Manuel, pues muchísimas gracias. Oye, Manuel, déjame, no se me vaya todavía, porque estoy fascinado de la buena fotografía que nos está dando, el sonido espléndido, la presentación. O sea, esta diferencia entre usted y yo. Usted es un hombre digital y yo soy un analógico torpísimo. Bueno, ya me tendrá que dar clases de cómo hacer intervenciones en directo con esta presencia y con esta... Mira, Manuel, perdón que os interrumpa, vamos a esperar un segundo antes de despedirte, que me dicen que sí que podíamos ver esas imágenes del Grupo de Puebla a la que tú hacías referencia. Esta era la videoconferencia, como decía yo, lo mejor de cada casa. Algunos no sé quién es, pero ahí se ve, entre otros, a José Luis Rodríguez Zapatero, y luego en las siguientes imágenes se unen Dilma Rousseff, Evo Morales. Sí, la que no estaba era Irene Montero ese día, no sabemos por qué, tendría mucho que hacer en el Ministerio de Igualdad, pero vamos, que es miembro de pleno derecho del Grupo de Puebla, como son todos estos. Bueno, ¿qué aspecto tiene? Pero ya digo, muy curioso que cuando lanzamos esas declaraciones de Zapatero, que era una videoconferencia calcada a esta, pues a partir de sacar esas declaraciones ya parece ser que nos tienen un poco de respeto, cuanto menos. Bueno, ellos publican abiertamente todo. Estas fotos de los que estaban participando en la conferencia, supongo que para desestabilizar a Estados Unidos, que es lo que dijo Zapatero que era su principal objetivo, las cuelgan ellos en las redes sociales. Igual que no ocultan cuando se suma un nuevo miembro, en el caso de Irene Montero, que hicieron un comunicado incluso. Sí que lo podemos ver, pero no podemos tener acceso a las declaraciones que tuvo cada uno de los participantes, ¿no? Que sería, la verdad, cuanto menos interesante y preocupante. Sí. Manuel, muchísimas gracias. Bueno, gracias. Y perdonar alguna vez por el retorno, que si os estoy cortando, como apenas os puedo ver desde aquí, ¿no? Y le decía a don Julio que aprovechando también un día como estos, que él que conoce Zaragoza bastante, hay pocos días en los que el viento, el frío o el calor nos permite hacer un directo así que hoy era el día. No, sí, porque hay algunos malvados que dicen que en Zaragoza hay 2 estaciones. El invierno y la de Renfe. Así es. Un abrazo muy fuerte para todos. Muchas gracias, de verdad, gracias. Hasta pronto. Luego. Hasta la semana que viene, Manuel. Bueno, y voy a saludar en la mesa a Carmen Álvarez. Bienvenida, Carmen. ¿Cuántos días sin verte? Sí, muchos. Ya estamos aquí, así que todo solucionado. Gracias. Y tenemos que volver a mirar España. Es verdad, pero muchos días sin verla yo. Sí, pero María y yo sin vernos mucho tiempo. Eso es verdad. Tampoco tanto. Como 2 semanas. 2 semanas ¿Te parece poco? Una eternidad. Una eternidad. No ver a María durante 2 semanas es una Para eternidad. mí es dificilísimo. Para mí también. Se nos ha hecho largo, ya has estado solo 2 días fuera, imagínate si estás María, 14. Sí. A ver,
sigamos muchos años aquí y que nuestra Ojalá gente que llame sí. a Club de Amigos. Y si quieres contar lo del pack de España en el corazón, las mascarillas que les enviamos, se lo necesitamos sus recuerdo llamadas enseguida. porque ahora el fin de semana lo tenemos muy bien para enviarles, hacer los paquetes, prepararlos y que les lleguen rápidamente y el lunes o el martes lo tengan todo en casa. Así que aprovechen para hacer esa llamadica que nos hacen felices y además nos ayudan a seguir adelante. Les recordé antes el lote de libros de la Beata Ana Catalina y ahora les recuerdo en qué consiste el lote España en el corazón. Saben que si nos llaman o nos escriben les vamos a enviar a sus casas la cartera para hombre o para mujer porque es muy ligera, no ocupa nada en el bolsillo o en el bolso. Saben que yo es la que uso. El llavero, que también... Un día me voy a dejar el mío con todas mis llaves para que vean que es de verdad que uso este llavero y no ningún otro. La corbata que hoy lleva Julio, ya estamos volviendo a nuestro uniforme de esta mesa de la redacción abierta de la mañana, y saben que ahora además les enviamos 20 mascarillas quirúrgicas como estas, que como no han bajado el IVA, son la verdad muy necesarias y es de agradecer que lleguen esas 20 mascarillas. Completando el lote tienen el libro de José María Peman, La historia de España contada con sencillez, y no quiero olvidarme de recomendarles el libro de Homo Leyens, Toda la verdad sobre el coronavirus, que ha escrito Rafael Rossi, ha estado con nosotros en varias ocasiones desde el lanzamiento. La primera edición les recordamos que se agotó, pero ya pueden comprar la segunda. Se trata de una investigación, una auditoría sobre la gestión de nuestro gobierno durante la pandemia del coronavirus, tanto la gestión sanitaria como la económica. Va a estar Rafael la semana que viene, si Dios quiere, con nosotros el lunes y nos contará en qué está trabajando. Pueden ir a pedirlo y se lo encargan en el Corte Inglés, además. Eso es. Lo tendrán a su disposición en la Casa del Libro, bueno, en las librerías, por supuesto, y si no, en la web de homolegends.com. Es un documento que hay que dejar para la historia. Y que tendrá un segundo tomo seguro dentro de no muy mucho. Eso te iba a decir, en un par de días podría tercero. tener otro, porque madre mía, lo que están siendo estas semanas. Tienen 3 minutos para llamarnos al 916162464, pueden escribirnos a club@eltorotv.eu o entrar en nuestra web clubdeamigos.eltorotv.com. No dejamos a Podemos. A la vuelta les contamos novedades sobre la presunta financiación irregular y también a qué se dedica el Ministerio de Igualdad hasta ahora. Estamos de vuelta en la redacción abierta de la mañana y tenemos que hablar de lo que está sucediendo en Podemos. Eso era para dar emoción. Si ayer les contábamos que José Manuel Calvente se había desmoronado ante el juez en su declaración, hoy vamos conociendo más detalles de lo que afirmó el que fuera jefe jurídico de la formación. Dijo ante el juez que los fiscales Ignacio Estampa y Miguel Serrano habrían pactado con los abogados de Podemos que fuera la propia Fiscalía Anticorrupción la que presentara al juez instructor un escrito solicitando que Iglesias pudiese personarse como perjudicado en la causa. Saben que desde hace algunos meses ya no lo es por decisión del juez. Esta misma semana sus abogados, los del vicepresidente Iglesias, volvían a presentar un escrito pidiendo que se le volviese a conceder esta condición de perjudicado. El juez, sin embargo, la decisión que ha tomado es que tanto la exasesora Dina Busselham como su marido tengan que volver a declarar en sede judicial para aclarar ese robo de la tarjeta, con lo cual el asunto cada vez se pone más interesante y no para Podemos, precisamente. La verdad es que esto es lamentabilísimo. Por un lado dices, bueno, o sea, que den cuenta de lo que tengan que dar cuenta, que aparentemente es mucho. Pero es que esta mañana te levantas y ayer nos acostamos con un vicepresidente del Gobierno de España puesto en tela de juicio en la Audiencia Nacional y al cual el juez García Castellón dio carta de credibilidad a Calvente, al exabogado de Podemos, porque le pone, no solo cree las amenazas, no solo cree una serie de cosas, sino que abre otra línea de investigación. Entonces, la primera pregunta que yo me hago, si ayer estuviera pasado con un vicepresidente de un gobierno del PP, esta mañana España estaba boca abajo. Estaban las calles cortadas y los contenedores ardiendo. Y aquí no ha pasado nada. Es que me parece escandaloso. Me parece escandaloso todo el tema de Podemos. Pero puesto que yo creo en la presunción de inocencia, no como ellos, yo espero a los tribunales y esperaremos lo que haga falta. Y también en esto quiero hacer un inciso porque a García Castellón le han tomado el pelo, le han querido tomar el pelo. O sea, le han ido y le han contado una milonga que aparentemente se han inventado en un grupito del partido. Y García Castellón me temo que eso lo va a llevar muy mal.
esperemos, porque es de una gravedad tremenda, una denuncia falsa, montar algo así para beneficiarte en unas elecciones del 28 de abril, porque todo esto sucedió cuando van allí en febrero de 2019. Pero mi reflexión es, aparte de que yo creo en la presunción de inocencia, es: ¿no convendría, puesto que ya hay varios testimonios, hay pruebas de ciertas cosas y tal, en otro caso no se habría puesto al vicepresidente en cuarentena política hasta que esto se aclarara? Antes, por un imputado en el PP, en el pueblo de no sé dónde, vamos, es que prácticamente era un drama nacional. Y ahora tenemos al vicepresidente que probablemente no ha sido imputado porque ha ido ahí como perjudicado y porque está aforado. Y tienen que pedir el suplicatorio al Supremo. Pero está en una situación judicial gravísima y la gente no se entera. Y en las televisiones parece que no le dan la importancia ni... No, en las televisiones se está hablando de Kitchen. Es que ni se lo mencionan. Claro, porque no interesa. No, porque están con Kitchen. Porque están con Kitchen. Desde el año 2013. Cuidado, que Kitchen también es gravísimo, ¿eh? Que una cosa no quita a la otra, que hay tiempo para todo y jueces para todo. Sí, lo que pasa es que Kitchen ya eso lleva abierto desde hace 7 años. Muchas de las cosas han salido repetidamente y esto es de un señor que es ahora vicepresidente del gobierno. Ninguno de los de Kitchen pinta nada. Bueno, pero... Y es gravísimo, lo hemos dicho aquí, que es gravísimo. Claro. Pero que esté un señor de vicepresidente del gobierno con todo esto es muchísimo más grave, porque eso es ahora. Pero cuidado, un vicepresidente del gobierno que está en el CNI. Claro, claro, claro. No, pero Carmen, tampoco nos engañemos. Mientras Margarita Robles sea ministra de Defensa y mande en el CNI, tranquila, que lo que se va a enterar Pablo Iglesias de lo que pasa en el CNI, vamos. No se ha enterado ni de la Caixa, nos van a contar. Julio, que nosotros sepamos o que creamos eso, esto es simplemente una presunción nuestra. Es decir, dicen, ay, esperemos que Margarita Robles no le cuente las cosas, pero es que esto, que estamos hablando de un gobierno, evidente. Que esto es de una gravedad tremenda. Y que tiene otra causa abierta por otro juez en Barcelona, ¿eh? Eso es. Entonces, que tampoco eso, los expertos dicen que igual llega más lejos la causa de Barcelona. Que no esta, o sea, que cuidado. Bueno, de todas maneras esta no tiene ninguna buena pinta. No tiene ninguna buena pinta. Bueno, no tiene buena pinta en parte por el juez, porque es un juez que es conocido, que es serio y que va a tener a los dos partidos de una picota. Vamos a ver, para un político, cobrar un cheque sin fondos o dar un cheque sin fondos o algo así queda feo. Pero poner una denuncia falsa, acusando a las cloacas del Estado para beneficiarse en su campaña electoral, para un político, es atacar su misma esencia. Es atacar su misma esencia. Bueno, pues este señor, le cuenta a Margarita Robles o no, está en el CNI. Y la calaña que son, lo vemos. Y hay una cosa que sí está demostrada. Es que estos señores acusaron a Calvente de acoso sexual, vamos, un delito terrorífico. A mí es un delito que me desagrada, como es lógico, especialmente. Pero ellos le dan una importancia tremenda. Vamos a hablar luego, supongo, a lo mejor de la informe. De la lista enorme que Irene Montero ha dado de lo que es acoso sexual. Bueno, pues Pablo Iglesias, cuando echa a Calvente, dice que le echa por acoso sexual a Marta Flor. Y el juez ha dicho que no hubo acoso sexual. Y eso es gratis. Tú acusas a un señor de acoso, es que es muy grave. Sí, sí. Él dijo ayer ante el juez, cuando se puso a llorar, que con esa acusación le destrozaron la vida. Eso es, destrozas una vida. Yo supongo, Carmen, que este señor no se va a quedar así. Hombre, no. Y que va a practicar una denuncia por denuncia falsa, justamente. Hombre, no, Calvente lo está haciendo todo con un temple y una tranquilidad bastante, o sea, me parece admirable, porque es que hace meses yo aquí comentamos y digo, pero bueno, digo, algo estará haciendo Calvente, y efectivamente, es que ya había ya había pedido que se incoara la causa. Pero una cosa así que destroza a tu familia, que destroza tu credibilidad profesional también, porque luego, oye, que te contraten, con una cosa de acoso sexual en el trabajo. Entonces, ¿por qué les sale todo gratis? ¿Por qué les sale todo gratis? Porque no tengo ni idea qué harán ahora en otras cadenas, pero
no creo que se esté dando la importancia, vamos, yo por lo menos no lo he visto, he estado buscando, quiero decir, he estado en digitales esta mañana mirando y mirando por encima, y ya digo que hoy un vicepresidente del PP se hubiera levantado con la retahíla de cosas que ayer Calvente dijo. Y otra cosa muy importante, Calvente es abogado, no solo es abogado, es muy buen abogado. No creo que vaya a decir nada que no vaya a poder demostrar. De la misma manera que ellos dijeron algo que no han podido demostrar, me temo que Calvente sí. De ahí las presiones tan tremendas al que ha sido sometido este hombre durante este tiempo, que parece ser que sí le van a poner escolta y sí va a tener un tipo de protección, porque la necesita, la necesita. Pues en la 1 sí que te puedo anunciar ya que están rayando un tomate. Están rayando un tomate en la 1. Es que también Quería es la saber hora, que en otras Julio. cadenas están rayando un tomate. Lo cual me parece dignísimo, ¿eh? Julio, que es la hora. ¿Tú ahora no me te parece pondrías a menos rayar digno. un tomate? Sí, yo sí, y a comérmelo. Según el desde tomate, luego, creo, ¿no? ¿eh? Según el tomate. Sí, bueno, hablaremos de los tomates porque ya está viniendo la cosecha de pasodoble, pero todavía Pero no. solo La otra no la vi, ¿eh? Bueno, ya. A pesar de tus Ya lo sé, declaraciones tenemos que Yo hablar sí. de los público. tomates. Y estaban... Y mi hija. Estaban Lo ricos. disfrutamos, Pues sí. yo no la vi. Buenísimo. Pero ahora iremos viendo lo que van haciendo y seguro que encontramos a Pablo Iglesias en todas las cadenas explicando la Con el corrupción, tomate. la Con corrupción el de tomate. Podemos. Y seguro que sí. también le preguntan... Bueno, ¿visteis ayer lo de Abascal en la 1 o no? Sí, lo habéis contamos visto? aquí. Ah, sí, Tremendo. lo habéis contado. Yo no lo pude ver, pero lo he visto esta mañana. He visto un corte de cómo esta chica nueva en Televisión Española, una de las que trabaja en televisión, bueno, de las que cobra en Televisión Española y además trabaja, porque luego hay que cobran un montón pero no trabajan, y luego están los que están y ni trabajan, Y ni nada, después pero están los también que cobran cobran, y no van. y luego los que cobran y no van, hasta 6.000 que están en Televisión Española, y esta, pues le han dado un programilla, no sé si se lo producirá, habría que saber quién lo produce, porque igual lo produce Roures o lo produce Buenafuente, o decirte que no creo que lo produzca Televisión Española, pero me gustaría saberlo, porque así sabremos también a quién le estamos pagando el programa. Bueno, pues llaman a Abascal, llevan allí a varios chicos, y todos, por supuesto, anti-Abascal, a muerte, y salió muy bien Santiago, la verdad es que estuvo bien, pero se pasan un montón, o sea, la diferencia de trato de un personaje a otro. Le preguntaron si iba a regañar a sus diputados por fumar sin Pero no mascarilla. tengo claro, Imagínate, sí. No tengo Y a claro. Con el Pablo dato Iglesias que no iba le a salir preguntan. ese mismo día de recaudación. Pero no tengo claro, Julio, la eficacia de eso, ¿eh? O sea, creo que es mucho mejor eso que no que te hagan una entrevista birria light que no dices nada. Oye, ni el que periodista yo no ni el estoy otro. diciendo que eso no le convenga a Abascal. No, le va Abascal le va de cine, ¿eh? optó por la naturalidad. Le va Y de por cine. decir, dice, no los regañen, no regañan mis tertulianos. Dice, bueno, pues me tendré que callar y que me regañen a mí. Sí, no, Entonces, dice, solo van a optó- regañarme a mí, ¿no? Sí. Una cosa que se me ha olvidado decir, que es muy importante, perdón, del tema Pablo Iglesias de ayer, es que de verdad estoy muy indignada con que la gente, con que todo pase impunemente y esta gente pueda hacer lo que le da la gana. Ayer el fiscal que tenía que haber interrogado, haberse visto tete a tete con Calvente, era Stampa, Iron Man, el amigo de Marta Flor. Pero no fue. El consejero jurídico de Marta Flor, podemos hablar, de verdad, porque ellos intercambiaban no solo tal, sino intercambiaban información jurídica, que a mí en realidad es la que más me importa. Y sin embargo, el fiscal, oye, si está todo bien, deja a Stampa que haga su trabajo, que le tocaba a él y a Miguel Serrano. Y entonces va el jefe de la Fiscalía, Luzón. Alejandro Luzón, y le interroga a él. ¿Por qué? Este trato se hubiera hecho con otra persona, pero entonces, María, ¿dónde llegamos tú y yo siempre? Siempre acabaríamos todos los programas. ¿De quién depende la Fiscalía y quién está en la Fiscalía? Dolores Delgado. Ahora he venido en un Según taxi. Sánchez de él. Bueno, claro. Acordaos de que la... ¿Y Dolores Delgado de quién depende? Ya, pero que hay Bueno, que y de ir directamente a la cabeza, porque lo dijo Sánchez aquel día con el periodista, Claro, ¿no? por eso he dicho, ¿Y ¿de quién depende la Fiscalía? ¿Por qué? ¿A quién puso Sánchez en la Fiscalía desde el minuto cero? No os equivoquéis, la Fiscalía no depende del Gobierno. No, que va. Depende de Garzón. Claro, Depende es que de- he dicho, he nombrado Ah, a bueno, Casar. tú estás hablando de la praxis práctica, que se llama. Es decir, la llamada puñetera realidad. A ver, recuerda, Pero yo estoy María, hablando de la recuerda, legalidad. Carmen, que tú no puedes cesar a la Fiscal General del Estado, ni el Gobierno puede cesarla.
Ojo, ¿eh? Estamos ante un nombramiento que te tienes que comer los próximos 4 años. Claro. Por tanto, eso de decir que el gobierno manda en la Fiscalía y una porra. Él cree que sí. Y una porra. Dolores Delgado es una leal sierva. Aplicarle el nombre el adjetivo de leal no me gusta porque valoro la lealtad muchísimo. No, es una virtud. Exactamente. Entonces, como es una virtud, lealtad, no es una sierva, es una esclava de su entorno. Vamos a llamarle entorno. Y, perdonadme, pero estoy haciendo una asociación de ideas porque cuando he entrado estabais hablando del Grupo de Puebla y entonces de repente hago una asociación de ideas y digo, ¿quién está en el Grupo de Puebla? Baltasar Garzón, amigo especial de Dolores Delgado, Irene Montero, miembro del gobierno, señor, ZP, padre del gobierno, porque este gobierno tiene un padre, que se llama ZP, y todo obedece, todo se retroalimenta, todo tiene unos intereses determinados. Y desgraciadamente, todo esto que puedes, que a nada que escarbes un poquito, tampoco hace falta ser demasiado listo, ni ser politólogo, ni nada, a nada que escarbes un poquito es todo muy grueso, muy grosero, muy evidente. Ante todo esto, ¿qué oposición tenemos? Tenemos un PP peleado entre sí. ¿Casado con el PP? Ay, perdona, es verdad. Claro. Un PP diluido, que se diluye a sí mismo cada día y entonces pues tendremos que esperar. Estoy verdaderamente expectante ante la moción porque quiero saber qué es lo que hacen, qué es lo que dicen y qué es lo que proponen. Me interesa muchísimo porque ahí podremos saber qué tipo de oposición y si hay oposición. La daremos, ¿no, Julio, la moción? Yo creo que sí, ¿no? Me parece que la gente querrá verla. Sí. Hombre, es muy y interesante. Tampoco creo que hay mucha competencia, ¿eh? No, ¿verdad? Entre nosotros. No, porque se van a decir supongo cosas... que 24 horas igual da algo, ¿no? Igual. No lo sé. Es una televisión pública, ¿no? Debería dar una moción de censura, ¿no? Bueno, puede haber alguna cosa más importante en algún sitio, no sé. Oye, ¿no tenéis más que recordar no tenéis más que recordar la moción de Podemos a Rajoy? La pusieron entera en la tele. Pero era otra cosa. Claro. Era de Podemos a Rajoy. ¿Te acuerdas de que has empezado ya hablando de eso? De que... Claro. Sí, que es que me he olvidado. Me he olvidado. Claro. Gracias, Josep. Tu propia tesis no la vas a contradecir ahora. Disculpa, bueno, mi ingenuidad. Vamos a pasar de Pablo Iglesias a Irene Montero, pero no sin darles otro dato. Si les contábamos este jueves que OK Diario publicaba que la Fundación CEPS recibió 1,36 millones de euros de Venezuela ordenados directamente por Delcy Rodríguez, la amiga de Ábalos, hoy publican que recibieron también a título personal los líderes de Podemos, CEPS en ese momento, 369.000 euros por múltiples convenios del gobierno de Correa en Ecuador. Y estos, como digo, a título personal. ¿Pero por cabeza? No, entre todos. Ah, pero nominal. Pero vamos, no está mal. El título personal es nominal. O sea, que se supone que eso está en la declaración de Hacienda de cada uno de ellos. ¿O pasa como con Monedero que no estaba y tuvieron que avisarle para que corriera a arreglarlo y no tuviera la multa? Lo miraré. Que se fuera de casa para no recoger la notificación. Con lo cual no le pasaba. Todas las semanas hay novedades de la presunta financiación irregular, pero la Fiscalía, a inicios de esta semana, consideró que eso, de momento, no hay que investigarlo. A ver si con las nuevas noticias que se van publicando en algún momento se da el paso, por lo menos de ver qué ha pasado ahí. Luego, pues, no, a lo mejor es que no, pero por lo menos habría que verlo. Y les decíamos que íbamos a hablar de Irene Montero, porque esta semana Igualdad ha publicado un nuevo informe según el cual el 57,3% de las mujeres españolas ha sufrido violencia machista. ¿Cómo le salen estas cuentas a Irene Montero? Bueno, pues porque en Igualdad han considerado que el acoso sexual incluye las miradas, las bromas y las insinuaciones. Lo siento. Claro, así salen las estáis cuentas. perdidas las mujeres. Lo siento. Estáis perdidas. Y yo me pregunto... Yo tenía entendido que a las mujeres eso les parecía bien. No sé, pero Julio, tú lo tienes peor que yo. Bueno, pues que hay actitudes diferentes en la relación hombre-mujer y que pues hay un juego de miradas, de un coqueteo, tal, de la mujer, del hombre, de tal. Hay aceptaciones en ese juego. ¿Y eso es acoso o qué? Y en ese juego hay aceptación. Cuidado que lo tienes peor tú que yo, ¿eh?
¿Yo por qué? Porque frente tienes a dos, no mires. Y yo me pongo así y no veo ninguna. A mí no me acusarán de nada, pero tú lo tienes complicado. Pero ¿no puede haber acoso sexual entre hombres? Ay, no lo sé, ¿no? ¿No puede haber acoso sexual de mujeres a hombres? Y de mujeres y Y lo mujeres. hay. Ahí va, no puede haber. Y de mujeres a mujeres tampoco. ¿Y de mujeres a mujeres? Tampoco. O sea, solo es un tío a una tía. Si no sería Oye, acoso. pero esto no es igualdad. Si no Entonces, sería ¿el ministerio acoso de qué sexual. es? Cuidado, y es tu Es acoso, no acoso interpretación, sexual. y es tu interpretación de una mirada. Porque sí, tú me puedes mirar, tú puedes, por ejemplo, yo Y soy... ser bizco. Yo quiero decir una cosa, yo soy miope y Mira, tengo... Miguel Durán sale ganando en estas. No tiene Lo tiene de problemas. perfecto. Yo soy miope y tengo un poquito de astigmatismo, con lo cual eso hace que vea bastante mal. Entonces yo puedo mirar a alguien a lo mejor de una manera que se lo tome Seductora. de una manera un poquito... No, todo lo contrario, que se lo tome como que le estoy acosando. Porque, a ver, no es lo es mismo. algo completamente... No, una cosa es seducir y otra cosa es La acosar. mirada es la misma, ¿no? Pero vamos a ver, en este Ay, no lo sé, informe... yo miro muy mal. para Yo que miro igualdad igualdad sea muy Juan natural. entra en el comportamiento de las gentes. O sea, vamos a Claro, ver, mientras tú, en el claro. pensamiento. y en el pensamiento, mientras tú no interfieras la libertad del otro, ¿qué rayos me estás contando? Eso no es moderno, eso que dices No, pero tú. ¿Pero qué Igualdad- rayos me estás contando? Eso no es O sea, moderno. yo Los lo único delitos- que tengo que hacer es respetar la libertad del otro y de la otra. No, los Y delitos ya de está, odio- y hasta aquí hemos llegado. Los o sea, delitos de y odio usted son no me dice lo que pensar tengo que tú, hacer. que tú me estás juzgando mal en tu cabeza. Por eso es un por delito eso. de odio. Sí. Que yo deduzco que en tu Estamos fuera de cabeza la ley. me estás juzgando mal. Sí, Claro, es que según este quieren informe llevar de esto al igualdad hay casi esperpento, 12 pero millones de pero mujeres eso- acosadas en Pero lo España. quieren llevar, sí, como 2 millones de niños pasando hambre, ¿no? El cabrito este viniendo de la Mareta, moreno, y viene el 30 de agosto a decirles a los del IBEX que hay 2 millones de niños pasando hambre. Pero en agosto no estaban pasando hambre, ¿no? Estaban estupendamente. Por favor, ¿y hay 14 millones de qué? ¿De mujeres? Casi 12 millones de mujeres acosadas según igualdad. Por favor, en que hablen España. las mujeres, Pocas me por favor. parecen. O sea, No, si ahora vamos a las ver. mujeres ante esto se callan, lo van a tener merecido. Son las mujeres las que tienen que decir, oye, pero ¿qué nos Hombre, estáis no, es que es contando? evidente que en Bueno, ya este estáis aquí informe vosotras, ¿no? tratan de Que sois confundir... mujeres para decir, oye, esto es una idiotez. Es una lidera idiotez. una revuelta, Claro. Carmen. Claro, Te lo digo muy bien. abiertamente. No lo tiene que decir ¿Verdad? un hombre, que lo diga Que la no, mujer. no creas. No Pero es como- conozco pero al a final- ningunas personas que hayan empezado un noviazgo sin haberse mirado, conocido en un momento dado. Hombre, claro, Y se han dado cuenta de que se gustaban, si no... Evidentemente. Bueno, pues no sé, nos llevarán Será, a la No, pero es extinción. que el papel del hombre al final, mira, yo escribí en el año 96, si no recuerdo mal, un artículo en El País. Me dejaron escribir, hacían artículos sobre el aborto y nos dejaron una página. No te reconozco. Cristina Alberdi era a favor del aborto y el mío era contrario al aborto. Y recuerdo que el artículo se titulaba Padre y Muerte. Y yo explicaba en ese artículo que en el aborto y en el debate del aborto hay dos palabras que no quieren que aparezcan nunca, que son muerte, porque efectivamente hay una cosa viva que matas, y padre, porque para que eso esté ahí ha hecho falta un señor. Bueno, Parece evidente. esas dos palabras no existen. ¿Por qué? Porque el hombre ha aceptado que el aborto sea una cuestión de las mujeres, lo cual es un disparate. Porque el aborto solo puede ser una cuestión de las mujeres si hay un tío. De momento, ¿eh? Es igual, no, siempre lo será, porque hará falta un tío, aunque sea de referencia. O sea, siempre lo será, Josep María. Ya Y no veremos. puedes prescindir del padre, estás cargándotelo todo. Estás No, claro, mintiendo. estás Y sobre falseando todo la los situación. hombres están aceptando que no pinten nada y que el niño no sea suyo también. Y eso dice muy poco de los tíos. Que deberían salir en No, no, tromba no, y pero decir, es que un momento, por ley un no momento, vamos a pueden ver. opinar. Nos hemos acostado juntos voluntariamente los dos, ¿vale? Y voluntariamente tú estás embarazada. Hemos hecho algo más. ¿Vale? Sí, y tú estás embarazada. Pero eso que hay ahí dentro, eso no es tuyo solo, majeta. No, eso es de los dos. Y ni siquiera es suyo. Y por tanto, perdona, de entrada es de los dos, porque si tú Y puedes mitad y tomar una mitad. decisión sobre eso, Mitad la y podré mitad. tomar yo también. Sí, a menos ¿Vale? la mitad. No se permite. A menos la mitad. No se permite, Vale, es que hemos pues conocido a eso se ha casos. renunciado a Ya, inicio estoy de ya. acuerdo. Estoy de acuerdo. A eso se ha Pero renunciado creo a que se ha inicio. renunciado a una tercera palabra que es niño. Bueno, por supuesto, claro, pero Por supuesto. la muerte hace referencia al niño directamente. Es un objeto. Porque hay que explicar Claro. que es otra No, hay que cosa. llamarlo feto. Un que feto explicar que parece es pues otra que es cosa. una pero cosa yo, que no es yo un en niño. este momento quería referirme exactamente A eso que es, al papel del hombre. Sí, ha sido quitado Que es del medio. cero.
Sí, cero. Y que el hombre lo ha aceptado, lo ha asumido. O sea, y tú estás en un debate del aborto y te tienes que escuchar, oye, que tú eres un hombre, tú no hables de esto, que vengan las mujeres a hablar del aborto. ¿Pero qué dices? Bueno, e incluso escucharás a hombres muy conocidos que ellos mismos usan este argumento. Se retiran. Que dicen que eso es un tema de la mujer. Sí. Directamente. Lo cual es simplemente un disparate. Un disparate y una tiempo. cobardía por parte de los hombres. Una cobardía enorme que resultan ser no hombres. Resultan no ser hombres. Porque un hombre que tiene ese comportamiento, pues no se comporta como un hombre. Hombre, es otra cosa. Sí. Hay una cosa que quería comentar, y perdonad, respecto al tema del acoso sexual, que quiero dejar claro, es que, por cierto, me he acordado que justo hace un año lo he mirado y escribí sobre esto, porque había pasado lo de Plácido Domingo. Y recordaba que el acoso sexual real es terrorífico, se pasa muy mal. Una mujer que es acosada realmente de forma sexual en el trabajo o en otra situación, pero vamos a poner en el trabajo, es una persona que sufre muchísimo. Es una persona que desde que llega al trabajo hasta que se va, está pasando una tensión anímica tremenda, una tensión corporal, un todo que cambia su forma de vestir, que cambia su forma de dirigirse, que es capaz de no hablar en toda una jornada laboral para que la persona que la está acosando no se fije en ella, que es una persona que a lo mejor pierde su carrera, que no puede dejar su trabajo porque tiene que trabajar, que a lo mejor tiene miedo a que no la quede. Entonces, que una cosa tan grave, que es real, que existe, porque yo he sido testigo y con mucha cercanía de una situación así, de varias. Que una situación así se banalice de esta manera por una mujer como Irene Montero me indigna. Porque lo que hace es que la chica, la mujer que realmente está siendo acosada sexualmente en el trabajo, lo que hace es que se la tomen a guasa en el trabajo. Que vaya a un departamento de recursos humanos y le digan, ¿qué hija, te han mirado? Eso es lo que está haciendo, que se tome el acoso sexual a broma, que no, que es un problema muy grave, que ha sucedido, pero de verdad, no llega a 12 millones. También tengo de mujeres, y también quiero decir una cosa, que en una situación muy determinada, precisamente la mujer fue muy apoyada por sus compañeros varones, para salir de esa situación. Tenía a un señor que le estaba acosando y que le estaba haciendo la vida imposible. Esa persona tuvo que cambiar de trabajo porque decidió no denunciar por su situación personal. Pero fue muy bonito y fue una lección ver que le apoyaron completamente sus compañeros en todo, compañeros hombres. Entonces a mí que no extiendan que haya acosadores a todos los hombres, ni que haya violaciones a todos los hombres. Es que, Carmen, es que a cualquier ser humano varón normal le repugna el acoso sexual. Hombre, por favor. Claro, porque entre otras cosas todos tenemos madre, hermanas, hijas. Sobrinas, pero aparte amigas, es repugnante. Compañeras. Y es un abuso de autoridad porque obvio. Se utiliza la jerarquía, se utiliza una serie de cosas. Ojo, hay que tener en cuenta que, vamos a ver, que los comportamientos sociales no aceptables se dan entre hombres y mujeres. Claro. Se dan entre hombres y mujeres. Y no puedes poner la lupa todo el día en un solo comportamiento, porque es que hay comportamientos múltiples, en hombres y en mujeres. Y luego... la ley debe ser igual para todos. Para todos. Y la presunción de inocencia tiene que ser igual para todos. Y la carga de la prueba debe recaer igualmente para todos en quien denuncia. Eso es muy importante. El acoso sexual es un delito. Y esto hay que decirlo. Claro. Está contemplado en el artículo 182 del Código Penal. Entonces, no vayamos diciendo que la gente acosa sí, porque estamos acusando a la gente de delitos. Evidente. Desde luego. Entonces, un poquito de seriedad y, por favor, yo le pido a Irene Montero respeto a las mujeres, que nos respete, porque la primera que no nos respeta es ella. Son ellos, Desde pero, luego. además, pero escucha, pero lo piden justamente en un ecosistema que se llama Podemos, donde te asomas y es el machismo más repugnante pero si que se han puedes ido, no sé encontrar en una cuántas. asociación humana. O sea, no puedes encontrar mayor machismo y menos respeto a las mujeres y menos consideración a la mujer que en Podemos. Que en el comportamiento de los demás. Y viene a darnos lecciones esta chiquita.
En fin. Hombre, bueno, perdonad, es que vamos mal de tiempo. Amigos, antes de dejar a Irene Montero... Se nos van los minutos y yo no quiero que hoy no quede ningún espectador que pueda llamarnos para hacerse Club de Amigos que no lo haga. O que puedan adquirir los libros de Ana Catalina Emmerich que no lo haga. Les pido, por favor, muy especialmente hoy, que nos den mucho trabajo para este fin de semana, nos llamen y podamos darles este servicio y hacerse, digamos, con ser miembros de nuestro Club de Amigos y estar apoyando esta casa. Se lo pido muy especialmente hoy. Además, como ha sido mi cumpleaños, pues un pequeño regalo de cumpleaños. Muy bien. Antes de terminar con Irene Montero, un apunte. Hoy no les traemos del BOE una subvención, sino la convocatoria de unos premios por parte del Ministerio de Igualdad, los premios Lili Álvarez, que, como les comentaba Julio Ariza, van a estar dotados con 8.000 euros. Va a haber 4 premiadas en total, con 2.000 euros cada una, y ni siquiera hay que trabajar para ganar este premio, sino enviar una pieza periodística que ya haya sido publicada durante este año, en la que se resalte la importancia del deporte femenino. Eso es todo lo que hay que hacer. Estaremos muy atentos a ver quiénes son las premiadas, porque ya les adelantamos que no voy a ser yo, ni nadie del Toro Televisión, sino que serán solo premiadas, periodistas no hay afines. Es para mujeres este premio, Caray. sí. Bueno, pues está publicada la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado de este viernes 11 de septiembre. Voy a saludar a Miguel Gutiérrez en la mesa. Miguel, bienvenido. Muchas gracias, María, por invitarme. Porque tenemos novedades. Tenemos una gran novedad y es que empezamos con un nuevo programa en esta casa. Empezamos con La España Viva, un programa cuya razón de ser en realidad es combatir esa constante distorsión que se hace del mensaje de la formación de Santiago Abascal, que se hace de Vox. Porque no hay ningún partido en España ahora mismo al que se le haga una guerra total por todos lados, machistas, homófobos, xenófobos, y lo peor de todo es que sin argumentos. Por lo tanto, hemos considerado que es preciso que de una vez por todas pues, se cuente el mensaje de Vox tal y como es, sin filtros ni manipulaciones por parte de la izquierda mediática, y no solo el mensaje de Vox, sino hacer también una revisión de la actividad parlamentaria y política del partido. Y lo haremos desde dentro, todo desde el Congreso de los Diputados, es decir, al filo de la información, y tendremos en el programa cada semana pues, a uno de las personas de Vox más importantes. En esta semana, de hecho, tendremos a Javier Ortega Smith, y que hay que analizar un tema muy importante, que es el de la moción de censura. Y por otro lado, también analizaremos con él las agresiones a Vox, porque como sabrás, María, en Barcelona el otro día, en el Raval, agredieron a Ignacio Garriga, agredieron a Rocío de Mer, o al propio Ortega Smith también en Santurce, ¿no? Entonces, pues creo que este programa es muy necesario para combatir toda la desinformación que hay sobre Vox y decirle a la gente, este es el mensaje de Vox. Te puede gustar, te puede no gustar, pero desde luego este es el mensaje sin filtros, sin manipulaciones, que es a lo que desgraciadamente tiene que soportar esta formación. Creo que podemos ver, Miguel, si te parece, un pequeño adelanto de lo que vamos a ver en el estreno de este domingo, para que los espectadores también pues, vayan calentando motores, porque la verdad es que el programa promete. Pues ya saben, si quieren conocer el mensaje de Vox tal y como es, domingo a las 10 de la noche. Bueno, y tienen otras alternativas, la Sexta, la 5, ahí, la 1, sobre todo la 1, ahí van a encontrar el mensaje de Vox tal y como es. Y luego la alternativa de Miguel, que va a hacer un programazo, que hemos estado viendo algunos de las escenas del programa, y es una pasada, porque Miguel es un fantástico. Muchas gracias, Julio. Gracias a ti. Bueno, pues antes de despedirnos tenemos que volver a hablar de coronavirus. Esta semana hemos conocido que nuestro país tendría que realizar el doble de test PCR de los que está haciendo actualmente para tener una idea de cuál es el porcentaje real de infectados. Desde eSalud y la clínica Centro han querido detallarnos al Toro Televisión la importancia de estas pruebas clínicas de las PCR y darnos las claves de hasta qué punto podemos saber, gracias a estos
estos análisis, bueno, pues cómo funciona, cómo está evolucionando el coronavirus en nuestro país, si hemos sido infectados con anterioridad. Nos hemos desplazado, nuestra compañera Cristina Ramos, hasta la clínica Centro, y estas son las claves de lo que ha recogido. En la redacción abierta hemos hablado en numerosas ocasiones de la necesidad de seguir realizando test para acabar con el coronavirus a toda la población. Más aún en esta época, en septiembre, la mayoría de los trabajadores vuelven a sus puestos, a sus empresas, y los niños, los más pequeños de la casa, se preparan para la vuelta al cole tras 6 meses de clases virtuales desde casa. Es por ello que para resolver todas estas dudas de la necesidad de hacerse test contra el coronavirus, tengo a los mejores expertos que nos van a ayudar a resolver todas estas preguntas. Acompañadme. Estoy con Sonia Juárez de Salud Plus y Francisco García de Clínica Centro. ¿Qué tal? Lo primero, muchas gracias por vuestro tiempo y por atendernos. Tenemos muchas preguntas y vamos a intentar darles respuesta, y me gustaría empezar contándoles a nuestros espectadores qué es Salud Plus y cuáles son los servicios que nos ofrece. Sonia, ¿podrías explicarlo? Sí, Salud Plus es una plataforma tecnológica que se encarga de realizar muestras, la toma de muestras de parámetros relacionados con la salud para hacer test. En este caso nos estamos refiriendo a test para el COVID, tanto PCRs como test serológicos rápidos y otros que están entrando poco a poco. Unos servicios, por cierto, que están disponibles para cualquier persona, ¿no es así? Sí, Salud está enfocada a servicios a domicilio, bien sea para particulares o empresas, o bien también, por ejemplo, colegios, guarderías, que en este momento pues está empezando el cole y la vuelta al cole, ya sabéis lo que está ocurriendo y el miedo que hay al respecto, ¿no? Comunidades de vecinos, por ejemplo, urbanizaciones, pequeñas y medianas empresas, todo tipo de organizaciones. Hasta ahora actualmente estamos haciendo básicamente pruebas PCR y test serológicos rápidos, y en los próximos días vamos a introducir ya pues todas las novedades que están apareciendo en el mercado de test de antígenos que ya dan una mayor fiabilidad, test de saliva y otros tipos. Hay muchos tipos, pero también me gustaría saber cuáles son las ventajas de acudir a un servicio como el que ofrecéis desde Salud Plus. Bien, Salud Plus tiene, yo creo que la principal ventaja es evitar o disminuir el contagio. Al hacerlo en el domicilio, pues evitas desplazamientos y también evitas pues las colas de espera que hay en muchos centros sanitarios, ¿no? Esa sería, yo diría, la principal. Luego, otra de las ventajas es que tenemos un servicio médico que hace una consulta telefónica previa. Sabéis que en este momento estamos todos un poco hipocondríacos en algunos casos, otros con razón, otros sin razón, y entonces pues nuestros servicios médicos permiten responder y eliminar esas dudas o minimizar esas dudas que los clientes pueden tener. Y además de ello, pues este servicio recomienda el tipo de test a realizar en cada caso. Además, otra de las ventajas es que contamos con el laboratorio de la Clínica Centro, que como sabéis es un laboratorio de primer nivel dotado de la más alta tecnología tanto en España como a nivel mundial, con el que colaboramos estrechamente. Por otra parte, nuestras enfermeras que acuden a domicilio a realizar los test son enfermeras colegiadas profesionales que están formadas entrenadas en todas las prácticas y todas las recomendaciones de los protocolos de las autoridades sanitarias. Por otra parte, los resultados somos bastante ágiles y bastante rápidos y se ofrecen directamente por email, que sale directamente desde nuestra plataforma tras las pruebas realizadas por la Clínica Centro y los informes que la clínica emite. Y básicamente yo creo que, en resumen, agilidad, evitar contagios, respuesta rápida y unos test de muchísima calidad, de muchísima fiabilidad. Bueno, hablábamos de los tipos de test y tecnología. Yo creo que también en este punto es muy importante saber en qué casos se recomienda uno u otro. Francisco, acláranos esta pregunta que muchos nos hacemos. Bueno, actualmente en el laboratorio clínico disponemos de diferentes tipos de herramientas para el diagnóstico del COVID-19. Las más conocidas por todo el mundo son la PCR, que realmente clasifica la reacción encadenada a la polimerasa. Tenemos los test serológicos en dos versiones, los llamados test rápidos, que son test inmunocromatográfico, o ya los test inmunoquímicos, ¿no? Que sean por ELISA o por quimiluminiscencia, donde ya obtenemos un valor, ¿no? o un cutoff del nivel de anticuerpos.
Actualmente están incorporando nuevas técnicas diagnósticas. Recientemente ya disponemos de los test antigénicos también en muestra nasofaringia y orofaringia, que nos van a dar una gran fiabilidad y sobre todo el tiempo de respuesta va a ser mucho mayor. Bueno, actualmente además comienzan a plantearse algunas dudas sobre los PCR y quiero que nos expliques a mí y a todos los espectadores, Francisco, si son todos los PCR iguales. Vamos a ver, cuando he comentado los diferentes tipos de herramientas diagnósticas, la PCR digamos que es la prueba que se está utilizando, que se debe utilizar para lo que es el diagnóstico en este momento de que tú estás pasando la enfermedad, de que estás, digamos, infectado o contagiado por el virus. ¿Cuándo se indica, cuándo se debe hacer la PCR? Pues fundamentalmente en personas sintomáticas. Cualquier persona que presente síntomas o signos compatibles con el coronavirus, esa larga lista que tenemos hoy en día, pues sería un candidato lógicamente para hacerse PCR para detectar que está infectado en este momento. También está destinada para personas que han estado en un contacto estrecho, una persona que está contagiada y ha sido diagnosticada previamente con una PCR positiva, pues a esta persona, por este contacto, también habría que hacerle PCR para ver si es un portador sintomático y lógicamente debería aislarse. Y ahora, por ejemplo, pues también se están solicitando PCRs frente al coronavirus para intervenciones quirúrgicas, es decir, como preoperatorio para saber que ese paciente que sabe intervenir no tiene el virus, o bien para gente que va a viajar y en sus países de destino pues les exigen presentar un informe con una PCR negativa. En otros casos, pues nos encontramos gente de empresas que lógicamente ahora incorporarse pues después de las vacaciones o tal, también están realizando PCRs. Por otro lado, teníamos los test serológicos que hemos hablado anteriormente, que ahí, bueno, fundamentalmente se utilizan o bien para querer hacer un cribado poblacional de ver qué personas han estado en contacto con el virus o lo han podido pasar en un momento determinado asintomáticos, pero su interpretación va a variar dependiendo del tipo de anticuerpos que estemos detectando. Como sabéis, se analizan anticuerpos IgGs y anticuerpos IgMs. Entonces, dependiendo de cuál sea la combinación de esos anticuerpos de positividad, pues la interpretación va a ser una u otra. Pero, por ejemplo, existen casos donde tenemos pacientes con PCRs negativas y con síntomas compatibles con coronavirus, donde a lo mejor en algún caso de entrada habría que hacer un test serológico donde si hay la presencia de IgM nos estaría confirmando también, por ejemplo, la presencia de coronavirus, ¿no? El problema de los anticuerpos es que tardan un tiempo en formarse. Entonces hay un llamado periodo de ventana que va desde el día 1 hasta el día 5 o 7 desde que te has infectado, donde no se van a detectar. Por lo tanto, no estamos cubriendo ese periodo. Por eso da la importancia de usar la PCR, que esa sí nos va a indicar si está realmente en este momento contagiado desde el momento inicial, ¿no? desde el momento cero, ¿no? Que has entrado posiblemente en contacto con el virus. Y con respecto a los tipos de PCR, no existe una única PCR. Actualmente disponemos de 3 protocolos de PCR para coronavirus. Todas ellas están lógicamente autorizadas y son usadas como diagnóstico. Es el protocolo de China, del CDC, donde lo que se analizan son unos genes concretos, unas dianas concretas, unos genes del virus. Este otro protocolo, que es el de Charité de Alemania, donde también busca otros genes, también de la secuencia, y el protocolo americano, que también busca otros, ¿no? Entonces, si uno conoce la estructura del coronavirus, bueno, pues aquí estaría, digamos, la secuencia genética, y dependiendo de una técnica u otra va a buscar secuencias diana, va a buscar dianas en diferentes partes del gen, ¿no? Entonces, son técnicas un poco diferentes porque las dianas que utilizan son distintas, pero bueno, todas tienen su especificidad y sensibilidad frente al coronavirus. Entonces, estas son las que realmente hoy en día están comercializadas y son las autorizadas y legales. Que tengan un poco mayor sensibilidad y especificidad, bueno, pues depende de muchos factores, ¿no? Que están entre medias, pues bueno, pues la toma de muestras, si ha sido correcta, el transporte hasta el laboratorio, es decir, hay una serie de puntos ahí muy sensibles que van a decir que podemos encontrarnos sobre todo ante falsos negativos, más que ante falsos positivos. Mencionabas ese largo listado de los síntomas del coronavirus, pero ahora que dejamos pasar esos días de verano, nos adentramos a la temporada, a la época del otoño y el invierno, podemos decir que son síntomas también muy compatibles como una gripe que ya todos conocemos. ¿Cómo podemos distinguir si tenemos gripe, constipado o es coronavirus? Bueno, pues yo creo que a los médicos de cabecera, a los que están, digamos, en los centros de salud, van a tener un problema bastante complicado porque los síntomas son muy compatibles. Son 2 virus respiratorios que se comportan a nivel de sintomatología pues similar, ¿no? Con fiebre, dolor de cabeza, malestar general. Entonces va a ser un poco complicado. Lo que sí que se están desarrollando son herramientas diagnósticas de apoyo y ayuda. Ya disponemos también, por ejemplo, de PCRs combinadas, donde además de detectar coronavirus, podemos detectar pues, el virus de la influenza, que es el virus de la gripe, o el RSV, que es el virus respiratorio sincitial. Es decir, que en la misma toma podemos discriminar o que el paciente no tenga nada, o saber si es realmente un coronavirus o está ante una gripe o ante una influenza, ¿no? También estos test antigénicos en muestra respiratoria, donde el resultado va a estar en 15 minutos,
también nos va a permitir, pues un paciente que llega a una sala de urgencias con unos síntomas, digamos, compatibles con coronavirus o gripe, pues haciendo, por ejemplo, uno de estos test, en 15 minutos más o menos podemos saber si nos encontramos frente a un virus de la gripe o si este paciente está infectado por el coronavirus. Es decir, que aparte de que el médico que la atienda tenga un gran ojo clínico y, no sé, pueda saber diferenciar simplemente por sintomatología, la ventaja es que tenemos la ayuda de estos test que, bueno, que van a servir simplemente pues, para poder saber por qué lado en qué lado nos encontramos, ¿no? Frente a qué tipo de infección vírica nos encontramos, gripe, coronavirus. Bueno, queda clarísimo, pero ahora solo nos queda saber cómo podemos reservar nuestro test. Sí, bueno, podéis reservar vuestro test a través de nuestra página web, que es, bueno, www.saludplus.com, donde tenéis, pedís la cita y a partir de ahí, con la plataforma tecnológica que hemos comentado inicialmente, empieza todo el protocolo a desarrollarse. Primero se recibe la llamada del médico, se comprueban los síntomas, hacer las preguntas que se precisen. A continuación se planifica y se ajusta las ventanas horarias que nuestras enfermeras pueden acudir y posteriormente ya se extrae la muestra, se trae a la clínica centro, se muestrea, se hace todo el proceso y más o menos en 24 horas podemos proporcionar el servicio. Luego también tenemos el teléfono de contacto o bien a través de email. ¿De acuerdo? Hablabas, nos contabas hace unos minutos que desde Salud Plus ofrecíais esos test a domicilio para que nuestros espectadores lo sepan y tomen nota. ¿Qué precio tienen esta prueba? Mira, el precio, la tarifa, digamos, base son 79 € para el test rápido y 199 para la PCR. No obstante, tenemos tarifas especiales en función del número de personas que se hagan el test a la vez en el mismo domicilio. Es decir, que normalmente lo habitual es que no sea una persona la que llame para un domicilio. Lo habitual es que en un mismo domicilio hagamos 3, 4 test a familias completas. O bueno, ya no digo empresas, que en empresas llegamos a hacer 300, 400 test en una sola instalación, ¿no? Entonces, pues ese es un poco el precio base y a partir de ahí pues hay descuentos. Y una cosa muy importante, estamos en el canal de Televisión del Toro, sabemos que tenemos un club de amigos y bueno, pues hemos hecho una oferta súper especial que puede llegar hasta el 18% con un código promocional que introducen en nuestra página web cuando hacen la petición de la cita, que se lo proporcionan en el club de amigos. Bueno, pues yo creo que todos los espectadores del Toro Televisión, los miembros del Club de Amigos, han podido resolver todas estas dudas, hayan tomado nota. Ha sido un placer que nos hayáis acompañado y muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Pues ya lo saben todos nuestros espectadores, los miembros del Club de Amigos van a contar con importantes descuentos si quieren hacerse el test con eSaludPlus.com. Nosotros nos lo hemos hecho todos y esta televisión está Ellos libre nos los de han COVID. hecho y son gente estupenda, lo hacen muy bien, son muy serios y además les dan un precio especial a los que sean socios del Club de Amigos, lo cual pues es otro incentivo para que ahora de cara a este fin de semana pues nos llamen ya y participen, estén con nosotros en el club. Y por cierto, sobre todo porque uno ya vive más tranquilo, ¿no? Ya uno viene y sabe que aquí ¿Me dejas que haga una cosa especial? Claro. Todos los que nos compren el club, el pack de España en el Corazón o los libros de Ana Catalina de aquí hasta el lunes, en vez de 20 mascarillas les enviamos 3 paquetes de 10, 30 mascarillas. Venga. Quirúrgicas. Mira. Solo hasta el lunes, ¿eh? Por tiempo limitado. Solo hasta el lunes. De las llamadas que vean desde ahora hasta el lunes, bueno, las que ha habido esta mañana ya, que ha habido personas que ya pues, han comprado los libros de Ana Catalina, tal, los que los compren a partir de ahora, 30 mascarillas además. Así que llámenos 916162464 o entren en clubdeamigos.com. Esta noche Antonio Trueba, a partir de las 11, El gato al agua. Miguel, el domingo a por las la noche. 10. Bueno, tenemos una programación de fin de semana, la van a disfrutar. Sí, la verdad que esta semana estupenda. Y estamos preparando algunas novedades que van a flipar. Feliz fin de semana.